¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Detrás de esa faena de aliño, de esa faena aseada, dirían los taurinos, con la que Ana Gabriel, dirigente radical de la anticapitalista, antisistema y separatista CUP, ha cambiado su look. Ha desaparecido el flequillo que cubría su frente, hasta reconvertirse en una suerte de chica de provincias, una aparente burguesita, con el pelo hacia un lado y la frente despejada. Detrás de todo eso aflora ese otro pelo de la dehesa política en la que se ha curtido y que evidencia el fuste y alcance de sus intenciones y de su radicalismo. Eso no ha desaparecido. Ana Gabriel se ha hecho un puchi, o sea, lo que en términos coloquiales es hacerse un Puigdemont. Se ha alargado a Suiza, a Ginebra, y se ha declarado prófuga de la justicia, anunciando que mañana no va a comparecer en el Tribunal Supremo, donde estaba citada, como otros dirigentes políticos incursos en el golpe de Estado separatista, que están desfilando todos ellos acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. La dirigente de la CUP, al igual que Puigdemont y 4 de sus exconsejeros huidos en Bélgica, está demostrando una acreditada actitud antidemocrática y bastante cobarde, al eludir sus responsabilidades políticas y legales que contrastan con la altanería, la chulería, la soberbia con la que se manifestaron e hicieron gala desafiando al Estado al creerse impunes. Ana Gabriel, asesorada por un letrado especialista en defender y ponderar a los criminales terroristas de ETA que tanto dolor y daño nos han causado, intenta justificar su cobarde fuga en el supuesto de que aquí no tendría un juicio justo. Y de esa forma elude la justicia y se instala ella, que es una antisistema y anticapitalista, bueno, pues acreditada en la ciudad más capitalista y elitista de Europa, con la intención de pedir asilo político como si se tratara de una activista perseguida por sus ideas. Es muy probable que esta mercancía vereda que Ana Gabriel está expendiendo ya en Suiza, en periódicos y televisión, pueda encontrar compradores. Y por ello, no estaría de más que el gobierno y los representantes del Estado en ese país se pongan las pilas y empiecen a contrarrestar su propaganda infumable. Mañana el juez Llarena tendrá que decidir si dicta o no una orden internacional de búsqueda y captura contra ella. Esperemos que sí la dicte. Ya veremos. Bueno, sobre este asunto, Lucía Núñez, ¿qué pregunta nos planteas? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Como has dicho, mañana es la fecha prevista para que Ana Gabriel declare ante el Tribunal Supremo. Y si no se presenta, como parece que va a ser, el juez tramitará una petición de arresto internacional a través de la Interpol, quienes verificarán si la dirigente de la CUP se encuentra en suelo suizo. Una vez localizada, será cuando pueda iniciarse el procedimiento de extradición. Por eso hoy les preguntamos, ¿cree que Suiza entregará a Ana Gabriel si España solicita su extradición? Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001 y si por el contrario cree que no, debe de marcar el 905-855-002. Como todas las noches, esperamos sus llamadas, sus mensajes, pero también sus comentarios en nuestra página oficial de Twitter. Y recuerden, después de cada comentario, deben de dejar el hashtag del programa, que hoy, al ser 20 de febrero, el hashtag es #elcascabel20f. Y más cosas. La investigación sobre la desaparición de Sonia Iglesias hace 8 años en Pontevedra se ha reactivado en estas últimas horas con la esperanza de conocer la suerte que corrió esta mujer de 37 años, o 38 años, perdón. Susana Ollero, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Antonio. Pues sí, esta noche vamos a repasar este caso que lleva 8 años sin resolverse. Sonia Iglesias desapareció en el verano de 2010 sin dejar rastro. Tan solo apareció su cartera poco después a las afueras de Pontevedra. Desde entonces, el único investigado ha sido su exmarido. Estuvo 2 años imputado, pero la jueza decidió cerrar este caso en el 2015 por falta de pruebas. Desde entonces, la familia de Sonia ha luchado para que se reabra el caso de esta joven y también para que se realice un registro exhaustivo en la vivienda donde vivió la pareja. Bueno, pues ese registro exhaustivo por fin ha llegado en la mañana de hoy. ¿Qué busca? ¿Qué buscaba la policía científica? ¿Qué ha encontrado? Las respuestas a estas preguntas en unos minutos. No se lo pierdan. Y le hablaremos también de Luis de Guindos. Bueno, Luis de Guindos y de quién puede ser su sustituto. Luis de Guindos se está haciendo las maletas. Está ya preparando su traslado a Frankfurt, sede del Banco Central Europeo, y empiezan a circular las quinielas con los nombres de su posible sustituto en el Ministerio de Economía. Vean ustedes. Mi dimisión tendrá lugar en los próximos días, no tenemos la más mínima duda. Con su dimisión empiezan las quinielas. ¿Quién será el próximo ministro de Economía? ¿Cuáles son los perfiles de los que suenan como sustituto? ¿Y sus puntos fuertes? Esta noche, Carlos Cuesta los analiza en El Cascabel. Tiroteo a plena luz del día en Algeciras. El responsable,
Un hombre identificado ya por la policía, pero todavía en busca y captura. Había robado 2 coches para dedicarlos al narcotráfico. ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de este suceso? Esta noche, en el Cascabel. Antes, a los 17 minutos, vamos a echar ya un vistazo a lo que el día nos ha dejado. Las claves de este día que pasan una vez más por el Supremo. José Luis Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Siguen desfilando los dirigentes separatistas a propósito del golpe de Estado. Hoy le ha tocado el turno a Artur Mas. Vaya papelón el de este hombre. Lo que fue y en lo que ha quedado. Ahí le tienes. Hoy además tieso como la mojama, ¿eh? Está cada día más tiesecito. Sí, y de hecho con rostro de preocupación prácticamente en todas sus últimas apariciones públicas. Hoy, como bien explicabas, ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que investiga ese presunto delito de rebelión en la organización del proceso de independencia. ¿Qué es lo que ha dicho Artur Mas fuera? Que, según él, es lo que ha relatado dentro, en el despacho del juez Pablo Llarena. Pues él ha venido a decir que le ha dicho al juez que el referéndum del 1 de octubre, el pretendido referéndum, fue real, pero que este gusto que tienen los independentistas últimamente en separar entre lo real y lo simbólico. Bueno, dice él, el referéndum fue real, pero en cambio la declaración unilateral de independencia fue algo puramente simbólico, sin más valor que el puro ejemplo. Eso es lo que, insisto, ha dicho Artur Mas a las puertas del Tribunal Supremo tras una declaración de unas 3 horas, algo más de 3 horas de duración, de la que ha salido, por cierto, sin ningún tipo de fianza, en libertad, sin fianza. Estas eran las palabras de Artur Mas. La verdad es que efectivamente hubo un referéndum el 1 de octubre. También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico. Y un toque del Tribunal Constitucional sobre la enseñanza del castellano en Cataluña, en las escuelas. Ha matizado lo que el gobierno pretendía, ¿no? Una parte, efectivamente, de la LOMCE, lo que dimos en llamar como la ley Wert. Vamos a ver en concreto qué es lo que se suspende. Dice el tribunal, dice el diario El Mundo, el Tribunal Constitucional anula el sistema de la LOMCE. Está bien explicado porque lo que anula en concreto es eso, el sistema de la LOMCE, de la ley Wert, para garantizar la enseñanza en castellano. ¿En qué consistía este sistema, que es el que anula el Tribunal Supremo? Pues serán esos 6.000 euros que los padres que quisieran que sus hijos recibieran la educación en castellano podrían haber recibido en virtud de esa LOMCE, de la ley Wert. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, que no se puede aplicar porque es invadir las competencias de la comunidad autónoma. Y alguno dirá con razón, oiga, en la Constitución figura que la educación es una competencia estatal, y lo es, pero está transferida a las comunidades autónomas y ahora se considera que es una intromisión en esas competencias porque, según el Constitucional, vulnera la ley educativa catalana del año 2009. De hecho, esto es curioso el hecho de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de ese apartado de la LOMCE, que es de 2013, pero todavía el mismo Tribunal, el Constitucional, no se ha pronunciado en torno a un recurso que planteó el Partido Popular en contra de esa ley del tripartito en Cataluña del 2009. Es decir, se pronuncia antes en torno a una ley del 2013 que otra del 2009. En cualquier caso, al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la verdad es que le ha pillado por sorpresa esa resolución del Tribunal Constitucional. Dice que no se la esperaba y que ahora la tiene que estudiar. No esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy y, por lo tanto, lo que dice la sentencia también lo tendremos que llevar a nuestros estudios, a nuestras reflexiones. Ya hoy que le cuesta desprenderse del ministro de Guindos. Él está loco por la música, por ir a probar las salchichas de Frankfurt, que creo que son muy interesantes, ¿no? Y Rajoy dice, no, aguanta un poquito más, hombre, que todavía tienes que seguir haciendo algún trabajito más. Anoche escuchábamos, lo recordarás, escuchábamos y lo recordarán los más fieles a ambos. Escuchábamos a Luis de Guindos decir, bueno, esto va a ser cuestión de días, yo dimito en unos días, y unas horas después Rajoy decía, bueno, prisa tampoco hay, que hasta el 23 de marzo además no es oficial el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente y hasta junio no va a empezar a trabajar en el Banco Central Europeo. Bueno, eso era anoche, hoy vamos acotando un poco más, no del todo, pero un poco más los tiempos. Ya sabemos que no va a ser el viernes en el Consejo de Ministros cuando se conozca el sucesor de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, pero también es verdad que el propio Mariano Rajoy deja caer, da a entender que no va a esperar hasta el mes de marzo. Lo que sí que está claro, lo único de hecho que tenemos claro es que este viernes no habrá sucesor para el ministro de Guindos porque lo ha adelantado el propio Mariano Rajoy.
¿No? Claro, y es muy del gusto... ¿No? Claro, y es muy del gusto del respetable el buscar nombres, hacer quinielas con el sustituto antes incluso de que se haya ido, aunque es verdad que, como decimos en este caso, Luis de Guindos, el que se va, da la sensación de que incluso tiene prisa por dejar el cargo. Bueno, hay uno que ya se ha borrado de las quinielas de manera personal. Aparecía en alguna. Hay quien dice, hombre, ¿y por qué a lo mejor Cristóbal Montoro no se convierte en lo que en alguna ocasión se llamó un superministro? Es decir, que lleve la cartera de Hacienda como lleva hasta ahora y se le sume también la de Economía. Y él ha venido a decir, aparten de mí ese cáliz. ¿Se ve usted de superministro de Economía y Hacienda? Superministro, ¿qué término, por Dios? Bueno, pues yo me veo de ministro de Hacienda y Función Pública, o sea, ya tengo bastante, ¿verdad? Oye, no broma, ¿eh? Y es de Jaime, caché en la mano, don Cristóbal. Bueno, vamos a ver. Pero luego es bromista, ¿eh? Luego es bromista. Sí, por eso luego es bromista, pero así, oye, no le gustan estas cosas. No entra el trapo. Fíjate, dice Carmelo, muy gracioso. El que ha estado hoy gracioso ha sido el señor Pérez, don Álvaro, conocido como el Bigotes. Vaya show circense que ha montado en el Congreso de los Diputados. Era para verlo, en fin. Esto era para haber echado un buen ratito ahí en el Congreso. Hoy ha tocado show y ya está. Sí, la verdad que más que una comisión de investigación, que era en teoría el formato, era una comisión, o ha sido hoy, una comisión del chascarrillo. Ha comparecido él es Álvaro Pérez, ahí está entrando, ha dejado la cárcel para acudir. Él decía, a las 5 de la mañana me ha levantado para venir aquí. Claro, él cumple 12 años de condena y todavía le quedan algunas causas pendientes porque está considerado, le decía, el cabecilla de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. Y ha comparecido, como apuntamos, en esa comisión donde ha tenido una actitud, digamos, que muy dialogante, en el sentido que ha querido responder a todas las preguntas de los diputados y hacerlo de una manera bastante peculiar. Ha dejado encima de la mesa muchos nombres propios, es verdad que también sin ningún tipo de documentos. Se ha referido a Mariano Rajoy, por cierto, ha reconocido en palabras textuales del propio Álvaro Pérez del Bigotes, Rajoy fue quien se nos cargó, es decir, quien evitó, quien se quitó de medio ese negocio con las empresas de la que ahora conocemos como la trama Gürtel. Ha reconocido también que nunca tuvo una relación excesivamente amistosa con el hoy presidente del gobierno, pero claro, era la comisión de los chascarrillos, y ha contado alguna anécdota de alguna compra que hizo con Rajoy, como esta. Vine con la señora Belén Bajo a recoger a Rajoy y fuimos caminando los tres por la carrera de San Jerónimo, subimos caminando hasta una óptica que hay justo a la vuelta del Teatro Reina Victoria y le cambiamos las gafas, ¿no? Tenía unas gafas muy antiguas de pasta amarillentas y le pusimos unas más modernas. Bueno, no escucharemos algunos de los chascarrillos que ha soltado. Detenidos en Francia, 3 hombres relacionados con los atentados de Barcelona de agosto. Sí, la verdad es que puede ser una noticia que sorprenda, de hecho nos ha sorprendido. Vamos a ver ese titular, 3 detenidos en Francia, 3 detenidos por su relación con uno de los terroristas de Barcelona y de Cambrils. Digo que nos ha sorprendido, pero claro, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, nos recuerda de inmediato que esa investigación evidentemente todavía no está completamente cerrada. Mire, la operación está abierta y no podemos dar más información de la que hasta ahora le he podido suministrar. Las detenciones se han producido como consecuencia de las investigaciones que se han llevado a cabo por un equipo conjunto de investigación. Y otro detenido hoy en Murcia por adoctrinamiento yihadista. Eso es, una detención en Murcia, como apuntabas, y el perfil prácticamente se repite a las que hemos venido relatando en los últimos meses. Al parecer un activista que se había radicalizado en los últimos meses y que estaba ya dispuesto también a actuar, aunque su labor era la del proselitismo, es decir, tratar de captar a nuevos terroristas para la causa yihadista. Y se está evaluando el agujero de Caixa Cataluña en más de 700 millones de euros. Ha tenido que declarar, por cierto, el señor Serra. Hoy ha tenido que comparecer, efectivamente, ante la Audiencia Nacional, Narcís Serra, que fuera el presidente de Cataluña Caixa, pero que fue, de hecho, también vicepresidente del gobierno bajo el mandato de Felipe González. Hay que recordar que estamos hablando de un agujero de 720 millones de euros en esa entidad, un agujero que, claro, al final acabamos pagando todos. Hay que recordar que esa entidad tuvo que ser nacionalizada y que todos pusimos de nuestros bolsillos 12.000 millones de euros para su rescate antes de su venta a otra entidad bancaria. Y como decías, efectivamente ha comparecido Narcís Serra y ha asegurado que todos los pasos que se dieron al frente, que él dio al frente de la entidad, estaban supervisados
por el Banco de España. Es decir, evidentemente el Banco de España era el regulador y a él ha responsabilizado. Es más, Narcís Serra ha asegurado que ha salido mucho más tranquilo después de declarar en la Audiencia Nacional de lo que entraba. He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien. Bueno, pues seguimos con unas noticias relacionadas con el narcotráfico. Eso es, hablamos de una operación que ha permitido desarticular una peligrosa banda dedicada al tráfico de heroína en Dos Hermanas. De hecho, como dice el diario, a veces se considera una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico de esa droga en todo el sur del país. Han sido descabezada esa banda, los 2 líderes han sido detenidos. La policía, por ejemplo, se ha incautado de 10 kilos de esa droga, de heroína. Y estamos también, por supuesto, muy pendientes de lo que está ocurriendo en los últimos días, en los últimos meses, en la línea de la Concepción, en general en el campo de Gibraltar. De hecho, esta mañana en 13, en los informativos de 13, hemos estado en esa localidad en la que evidentemente los primeros preocupados son los vecinos, que por un lado temen que la imagen de la zona les perjudique por ejemplo a sus jóvenes, y también piden ayuda para que la droga no sea el modus vivendi de algunos de sus jóvenes. No hay trabajo, hay muchas criaturas que se tienen que echar porque no le quedan otras. Sí, eso es lo típico, eso sí se ve, tanto aquí como en la parte de la Turara lo vemos, pero es lo que hay. Lo que hay que poner medio, poniendo medio pues ya está. Es lo que hay, es un estigma que esta ciudad tiene, pero no desde ahora, sino desde su creación. Y final feliz para Adu, el niño de la maleta y su padre. Eso es, hoy llegaba a juicio, esto lo recordarán seguro porque esa imagen dio la vuelta al mundo. Adu era ese niño entonces de 8 años al que la Guardia Civil descubrió en uno de los controles cuando entraba, esa era la imagen, cuando entraba en el interior de una maleta. Digo que hoy ha llegado a juicio, de hecho las declaraciones del niño han sido claves para que a su padre le hayan condenado finalmente a tan solo una multa de 33 meses, que además se va a saldar con que pague apenas 90 euros, porque hay que recordar que estuvo casi un mes en prisión preventiva y eso se descuenta, así que finalmente tendrá que pagar una multa. Y digo que ha sido fundamental la declaración del niño en la que decía que ni él ni su padre sabían que iba a ser introducido, que iban a tratar de introducirle en España dentro de una maleta. Su padre evidentemente quiere pasar página y mirar al futuro. Voy a empezar a tramitar la nacionalidad y después de todo esto, en el próximo verano, el sueño es que mi familia regrese de París y vamos a vivir juntos en Bilbao. Bueno, pues esta noche me acompañan Paco Rosell. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Fátima Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Marta Robles, buenas noches. Buenas noches. Y Carmen Encina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Antes de nada, voy a contarles que las confesiones religiosas de España, mediante sus organizaciones, católica, judía, evangélica y musulmana, han difundido un comunicado hoy conjunto ante las ofensas a los sentimientos religiosos que se siguen perpetrando en nuestro país, como se ha visto recientemente, por ejemplo, con motivo del pregón de Carnaval de Santiago de Compostela. Vamos a recordar, José Luis, qué se dijo en ese pregón y qué dice este comunicado conjunto de las confesiones religiosas. Eso es, parece mentira que a estas alturas haya que pedir lo que veían hace un momento, respeto mutuo, pero hay que hacerlo porque siguen registrándose ese tipo de actos irreverentes, el último de ellos, ese pregón en las fiestas de Carnaval de Santiago de Compostela. Vamos a repasar efectivamente lo que ocurrió y algunas de las consecuencias que ha tenido en las últimas fechas después de ese último hasta ahora acto de agravio. Ocurrió, como decimos, en el Carnaval de Santiago de Compostela. Se incluyeron en ese pregón ofensas graves, irreproducibles, diría, al apóstol y a la Virgen del Pilar. Se han venido celebrando en los últimos días, como les decía, diferentes actos de desagravio y llegamos a ese comunicado que era del que hablabas, Antonio, de las diferentes confesiones religiosas en España. Vamos a ver en concreto qué es lo que dice algunos de los párrafos de ese comunicado en el que básicamente se pide eso, se pide respeto mutuo. Dice: expresamos nuestra preocupación y tristeza, así comienza, por las constantes, les decía que lo de Santiago es solo la última, constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. Digo, ese es el párrafo inicial de ese comunicado conjunto, que continúa diciendo: las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una cierta tolerancia social que les resulta
impunidad a los responsables de todas las confesiones religiosas incomprensibles. Y añade, esto es también especialmente importante, la libertad de expresión no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegidos por las leyes, como son evidentemente la libertad religiosa. Solo pedimos respeto mutuo para creyentes y para no creyentes. Insisto, esa es lo principal de un comunicado que hemos conocido este mediodía y en el que se pide algo tan sencillo y que debería ser tan innecesario tener que pedirlo como respeto mutuo. Bueno, tenemos a Jorge Fernández, que es director de comunicación de la Federación Española de Religiones Evangélicas, FEDERE. Señor Fernández, muy buenas noches. ¿Me escucha? Jorge Fernández, ¿me escucha? No, no me escucha. Señor Fernández. Sí, hola. Bueno, ahora me escucha. Bueno, le pregunto, ¿a qué atribuye usted la reiteración de ofensas contra los sentimientos religiosos en España? A propósito de esto que estábamos comentando. Tenemos problema con el sonido. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación más tarde. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora mismo. Mi dimisión tendrá lugar en los próximos días, no tenemos la más mínima duda. Con su dimisión empiezan las quinielas. ¿Quién será el próximo ministro de Economía? ¿Cuáles son los perfiles de los que suenan como sustituto? ¿Y sus puntos fuertes? Esta noche, Carlos Cuesta los analiza en El Cascabel. Tenemos pendiente una comunicación con Jorge Fernández, director de comunicación de la Federación Española de Religiones Evangélicas, FEDERE. A propósito de ese comunicado conjunto que las confesiones religiosas de España han hecho público hoy, tanto la católica, judía, evangélica y musulmana, ante las ofensas a los sentimientos religiosos que se vienen perpetrando en nuestro país con bastante reiteración y que hemos visto recientemente con motivo de ese pregón de carnaval de Santiago de Compostela. Don Jorge Fernández, ¿me escucha ahora, no? Buenas noches de nuevo. Sí, perfectamente. Buenas noches, Antonio. Bueno, le preguntaba a qué atribuyen ustedes la reiteración de estas ofensas contra los sentimientos religiosos en España. Bueno, sinceramente nos sorprende un poco y así lo expresamos en el comunicado. De hecho, no es nuevo este tipo de ofensas gratuitas a los sentimientos religiosos de los ciudadanos, de muchos ciudadanos de este país. Incidentes parecidos o distintos, pero igualmente dolorosos, se vienen produciendo desde hace mucho tiempo. Y tampoco es nuevo que las confesiones religiosas nos hayamos expresado pidiendo respeto en otras ocasiones. La novedad es que en esta ocasión hemos creído oportuno las confesiones de mayor arraigo aquí en España, judíos, musulmanes, católicos y protestantes, unir nuestra voz, tener una sola voz para hacer llegar un mensaje a la sociedad española en su conjunto, porque no va contra nadie ni tampoco va estrictamente con relación a un hecho concreto. Sí es verdad que hacemos mención a los últimos incidentes en los carnavales, pero no necesariamente y no estrictamente sobre este caso. Quizá lo más novedoso es que hayamos hecho este comunicado conjuntamente y de verdad que no nos cuesta nada porque en esta materia que para nosotros es tan clara, no hemos tenido ni la más mínima duda, ni siquiera necesidad de trabajar mucho para consensuar el documento. Jorge, ¿por qué cree usted que gozan estas ofensas de cierta tolerancia social en nuestro país? Bueno, lo que observamos y nos parece lo más importante, por eso es que nuestro documento no está hecho desde una actitud inquisitorial, no está hecho desde una actitud reaccionaria. Hemos querido hacer llegar nuestra reflexión y nuestro ruego
a todos los actores sociales, porque creemos que el problema ya no se trata de casos aislados o puntuales. Las provocaciones, los provocadores siempre han existido y posiblemente siempre existirán entre nosotros en todos los ámbitos, no solamente en el tema religioso, de ofensas a los sentimientos religiosos, sino, bueno, tenemos experiencia sobre cuestiones que tienen que ver con delitos de odio de todo tipo. Pero nos llama la atención que de la misma manera que en otros aspectos la sociedad española ha evolucionado para bien, todos hemos evolucionado para bien, también como formamos parte de esta sociedad, los creyentes de distintas confesiones, hemos aprendido a excluir, a censurar, a reprobar discursos y comportamientos ofensivos, por ejemplo, por cuestiones de racismo, hacer apología, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres o cualquier otra cosa que hoy nos resulta escandalosa e intolerable. Sin embargo, respecto a los sentimientos religiosos, no existe el mismo proceso, no se ha producido ese proceso y observamos no solamente la provocación, sino que lejos de disminuir estos lamentables episodios y hechos, lejos de disminuir, están reiterándose, están produciendo con más frecuencia y en un nivel cualitativo cada vez mayor, y en vez de ser reprobados por la sociedad, pues están siendo aplaudidos, festejados e incluso premiados. Con lo cual nos parece que eso supone un retroceso y vemos necesario abrir ese debate, esa reflexión sobre este asunto que es tan importante para muchos ciudadanos de este país. Una cosa más, Jorge, ¿cree que la justicia está a la altura de las circunstancias? Porque escasean las sentencias condenatorias cuando se presentan este tipo de denuncias en los tribunales y no parece que luego los tribunales den la razón a aquellos que consideran que hay incluso delitos de odio y sobre todo, bueno, pues un atentado claro a los sentimientos religiosos de las personas ofendidas y que por eso acuden a la justicia. Bueno, hablando en términos generales, puedo decir por experiencia y en nombre también de las confesiones religiosas que participamos conjuntamente en las mismas confesiones en otras mesas, en otros foros donde contribuimos también al debate sobre los delitos de odio en general. Pero puedo decir que esto todavía es un tema, son temas en los cuales estamos aprendiendo los españoles, ¿no? Y los ciudadanos europeos, me atrevo a decir. En lo estrictamente religioso, creo que allí sale el tema siempre de la libertad de expresión, ¿no? Pero creemos que es un falso debate y así lo mencionamos en nuestro documento. La libertad de expresión no puede servir para amparar pues conductas totalmente reprobables como son los insultos, los agravios gratuitos y por otra parte la libertad de expresión es un derecho que no es absoluto, tiene que estar en armonía con otros derechos como es el derecho a la libertad religiosa y también otro bien jurídico que está protegido por la legislación que es los sentimientos religiosos, pues debe haber armonía y evitar los conflictos y además que está perfectamente garantizada en la legislación la libertad de expresión en asuntos religiosos. Está perfectamente garantizada, como en otros ámbitos, la crítica, el debate, todo tipo de cuestionamientos y planteamientos sin faltar al respeto. Creemos que hay una clara diferencia, por lo menos lo hay para nosotros que somos sensibles a este tema, como otra parte de la ciudadanía o la mayor parte de la ciudadanía, somos sensibles en otros temas mucho más posiblemente conocidos. Quizá haya bastante desconocimiento en cuanto a la naturaleza de estos sentimientos y bueno, ese debate que consideramos falso en cuanto a la libertad de expresión como excusa para ofender, para insultar. Creemos que no es de recibo, creemos que no construye. Y bueno, ese es me parece que lo más importante, más que ganar esto en los tribunales, que no nos interesa a nadie, la justicia es el último recurso, habla de un fracaso social. Creemos en la pedagogía, creemos en la sensibilización, como en otros temas, es la sociedad la que tiene que terminar tomando conciencia en su conjunto de que no se puede aplaudir, no se puede premiar, no se puede festejar este tipo de comportamientos insultantes. Jorge Fernández, director de comunicación de la Federación de Religiones Evangélicas en España. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Jorge. Gracias a vosotros, Antonio, por permitirme participar. Muy bien. Bueno, pues eso a propósito de un asunto, además la libertad de expresión no puede ser ilimitada, sobre todo cuando está acotada por valores, hay unos límites de la libertad de los valores morales y
ilegales, evidentemente. Y quien confunde, dice, no, la libertad, con la cosa de refugiarse en la libertad de expresión, pues parece que todo vale, y todo no puede ser así. Bueno, señores, os voy a proponer que me deis una pincelada sobre el tema de Ana Gabriel, del que vamos a informar enseguida. ¿Por qué se ha ido a Suiza, Paco Rosell? ¿Por qué crees tú que se ha alargado la señora de la CUP? Pues no sé, bueno, yo creo que la señora Ana Gabriel es fruto de todas sus muchas contradicciones. La primera contradicción es una señora que forma parte de una organización antisistema, que quiere romper el sistema capitalista, que promueve un sistema como el de Venezuela, ha estado unos días en Venezuela y lejos de eso sale de Venezuela, en el que la situación todos la conocemos y vemos imágenes absolutamente impactantes de lo que está ocurriendo allí, con la gente saliendo, para buscar lo más mínimo de la existencia, y se ha refugiado pues en la patria del capitalismo, y que es Suiza, ¿no?, en todos estos temas. En fin, la patria de los bancos, donde efectivamente, no solamente ha cambiado el recaudo, sino digamos, antisistema que está pues, luchar contra lo que es la economía de mercado, etcétera, etcétera, pues se refugia en el sistema de bienestar de la Europa que vive de eso, ¿no? Y más allá de eso. Y luego, hombre, no tiene mucho sentido cuando tú defiendes unos ideales, defiendes unos propósitos, pues poner los pies en polvorosa, decir que eres muy valiente, etcétera, etcétera, y rápidamente pues huyes de la actuación de la justicia. Pero claro, pedir que sea coherente a la señora Ana Gabriel, pues me parece que es un ejercicio perfectamente inútil. Pero vamos, yo creo que si va a iniciar una nueva vida y ha cambiado de esa manera su propio look, que quiere ser una nueva profesora de universidad, etcétera, etcétera, pues allá ella sí con ese propósito. Pero vamos, lo que deja detrás es un problema muy gravísimo para la propia Cataluña, como se está viviendo, ¿no? A ver, José Luis Pérez ha hecho declaraciones a la prensa suiza ya, ¿no? Eso es, en Le Temps. Bueno, ahí nos hemos enterado. Que no viene, que ella se considera una refugiada política en el momento en que va a pedir asilo político, si hay una orden contra ella de busca y captura. Mañana probablemente sea dictada por el juez Llarena, está citada mañana a declarar y no ha querido, no va a querer venir, o sea, no va a venir de hecho, y se ha refugiado en un país donde evidentemente tiene ciertas garantías de que no la vayan a extraditar, está claro. Bueno, eso es, decía Paco Rosell, una de las cunas del capitalismo. Bueno, es que está en Ginebra. Ginebra es una de las 10 ciudades, de las consideradas una de las 10 ciudades más caras, no de Europa, una de las 10 ciudades más caras de todo el mundo. Pero en fin, efectivamente Ana a la fuga, ha elegido Suiza, ha elegido esa ciudad, y sabemos que no va a comparecer mañana ante el Tribunal Supremo, a pesar de la petición del juez Pablo Llarena, que también la investiga en ese presunto delito de rebelión. No va a comparecer, y lo sabemos porque lo ha confesado ella misma, dice, escapa de la justicia y anuncia que no volverá a España. Lo ha anunciado en esa entrevista en Le Temps, en la que se ve que ya ha acudido convenientemente asesorada por sus abogados, porque fíjense cuál es el argumento que utiliza, y luego les explicamos por qué es muy importante ese argumento que utiliza. Ella dice que se siente víctima de una persecución política. Escuchen. Moi, on analyse aussi avec les avocats qu'une extradition serait illégale parce qu'il n'y a aucune base pour soutenir que j'ai aucun délit, et on a toute la base pour défendre que c'est une persécution politique. Ahora les cuento por qué es especialmente ese último argumento que utiliza, una persecución política, que además trata de adornarlo en su versión, que es muy diferente, por cierto, de la versión que ella siempre sostenía en el Parlamento de Cataluña, donde decía aquello de aguantaremos hasta el final por mucho que la fuerza del Estado quiera imponerse, no nos asusta las medidas que puedan tomar. Bueno, ella ahora está, insisto, huida en Suiza, habla de persecución, supuesta persecución política, y también de que tiene la sensación de que en España no sería juzgada por un tribunal imparcial. On a plusieurs manifestations des tribunaux, de la police, des juges pour dire que ce n'est pas des tribunaux impartiels. Et la Suisse n'accepte pas les extraditions sur des personnes qui sont des poursuivis politiques. C'est mon cas. Pero efectivamente, más allá de los argumentos o de las excusas que ahora emplea para justificar que está en Suiza, la gran pregunta es la que te planteabas, Antonio. ¿Por qué precisamente ese país? ¿Por qué precisamente Suiza? Donde lo primero que dice lo vamos a ver en un titular de 20 minutos. Aquí uno de sus responsables, porque va a intentar rehacer una nueva vida, una vida académica en Ginebra. Y si no puede, pedirá también, atención a esto, asilo político.
Vamos a ver las características por las que seguramente Ana Gabriel se ha decidido por ese país, por Suiza, para fugarse y para ser el lugar en el que eluda esa llamada a declarar del juez Pablo Llarena. La rebelión en Suiza implica que haya violencia necesariamente en el ordenamiento jurídico suizo. Bueno, esto en España sabéis que hay debate en torno a si requiere o no el uso de la violencia. Considera, por ejemplo, el juez Llarena que sí, que en el proceso hubo actos de violencia, porque él dice no solo se entiende violencia por violencia física. Pero lo que también es importante reseñar es que no sería aplicable una euroorden con Suiza. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Suiza no es un país que forme parte de la Unión Europea. Precisamente por eso tenemos un tratado bilateral de extradición firmado con ellos. Un tratado de extradición que solo se puede aplicar si el delito que se esté juzgando sea sancionado tanto en el Código Penal de ellos como en el nuestro. Y además, atención a esta clave también que es importante, ese tratado bilateral de extradición no pasa precisamente por el mejor momento. ¿Por qué? Porque los suizos nos reprochan que en el año 2013 no les entregáramos a Falciani, aquel informático que se llevó 100 y pico mil datos personales de clientes del HSBC. Eso, dicen algunos, nos la tienen guardada y posiblemente sea uno de los argumentos que los asesores legales de Ana Gabriel le hayan puesto encima de la mesa para que se decante por Suiza. Pero es que además, ojo, por eso les decía, fíjense cuál es el primer argumento que utiliza ella: creo que soy víctima de una persecución política. ¿Por qué? Porque puede denegarse ese asilo o esa entrega del sospechoso si se considera por parte de la justicia de aquel país, de la justicia suiza, que hay una persecución política, que hay un acto de carácter político. De hecho, y atención a esto que es una noticia de última hora, ojo, porque incluso un portavoz ya del gobierno suizo, del Ministerio de Justicia del gobierno suizo, avisa de que no autorizaría esa extradición por delitos políticos. Es más, ha dicho en una declaración que recoge la agencia EFE, ha dicho que habría que estudiar muy detenidamente una hipotética, que todavía no se ha producido, petición de extradición por parte de España, por si puede vulnerar precisamente ese apartado, el hecho de que haya algún tipo de característica política detrás de esa petición. Bueno, lo cierto es que esa actitud, esa fuga de Ana Gabriel ha suscitado todo tipo de reacciones políticas. Vamos a escuchar primero la de la vencedora de las últimas elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que dice que lo que está haciendo ahora Ana Gabriel, la líder de los antisistema de la CUP, yéndose a Ginebra, es simplemente una copia, una mala imitación de la estrategia de Puigdemont. El ministro de Justicia también se ha referido al asunto, dice que estamos ante una evidente irresponsabilidad. Del mismo modo que también el primer secretario del PSC, de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, habla de que nadie puede considerarse por encima de la ley. Y fíjense, presten también atención a la última reacción política que recogemos en torno a este caso, es de la portavoz de Podemos, de Irene Montero. ¿Qué decía Ana Gabriel? Soy víctima de una persecución política. ¿Qué dice Irene Montero? Lo van a escuchar de inmediato. Puede haber razones políticas detrás de esa estrategia de Ana Gabriel. No voy a entrar a valorar las estrategias procesales de las diferentes personas que están encausadas. Saben lo que pensamos en todo caso y se aplica también a esta situación concreta al respecto de lo que está ocurriendo en Cataluña. Creemos que es un conflicto político y cuya judicialización no va a ayudar en nada. La hipótesis de que la señora Gabriel no cumpla con sus obligaciones, yo creo que está poniendo de manifiesto una gravísima irresponsabilidad ciudadana y una demostración de su falta de compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho. Sí, tots els ciutadans tenim uns drets i uns deures i quan la justícia ens requereix doncs ens hi hem de presentar. Amb això hi ha una igualtat de tots els ciutadans, ningú no està per sobre de la llei. Bueno, por un lado, ese cambio de look. Se va a Suiza, a ese país tan anticapitalista, tan antisistema que todo el mundo conoce, en fin, y ya no lleva el flequillo, ese flequillo tan singular y característico de esta dirigente antisistema, ni esa camiseta tan antisistema y tan anticapitalista. Ahora ya es una chica aparentemente burguesa, y la tienen ustedes, mírala. Y de provincia, es una señorita de provincia, no Marta, Fátima, ¿no la veis? ¿Cómo cambia? Es que estoy muy preocupada porque tengo la sensación de que esta mujer es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo que habíamos visto y lo que conocíamos de esta mujer era, aparte de esa apariencia física, su puesta en escena, la manera de comportarse, la manera de dirigirse al resto de sus compañeros, ese meterles como el dedo en la llaga para ver si saltaban y cómo que no, y hay que hacer la declaración de independencia, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y de pronto
La hemos visto convertida en una chica bien, que además habla perfectamente francés, que es profesora. Todo esto, tengo la sensación, Paco, lo que tú comentabas, de que ella ya sabía que se iba a comentar, ella sabía que íbamos a decir, se ha ido a Venezuela, después está en Suiza, un antisistema, mira cómo está. Pero esto obedece a una estrategia que yo creo que ni mucho menos debe ser casual. Hombre, yo creo que ellos han elegido muy bien el sitio, Suiza, tal y como hemos visto, y que aparte de eso, ellos quieren hacer su ruido correspondiente y lo quieren hacer dentro de una estrategia que tienen concebida. Porque por eso hay que destacar también la cobardía con la que está comportando ella y Puigdemont frente a esa altanería, esa soberbia con la que, sin embargo, se comportaron en el Parlamento cuando llegaron hasta las últimas consecuencias. Por eso te digo que a todos les pinchaban. Pero fíjate que no solamente ha elegido... Esa impunidad de la que creía que gozaban hasta que el Estado de Derecho... pues te digo que no solamente ha elegido cuidadosamente el sitio por todos los motivos que ha relatado José Luis, que evidentemente está muy bien elegido, sino ha elegido el momento oportuno. Lo ha hecho justo después de que las dos Martas, Marta Rovira y Marta Pascal, declararan en el Supremo para no entorpecer o no provocar que precisamente el juez Llarena viera en esto un motivo para que fuera decretada la prisión preventiva para ellas dos. Pero sin embargo lo ha hecho en el mismo día en el que Artur Mas comparecía ante el juez. Artur Mas, con quien mantiene una legendaria enemistad. De hecho, la CUP se enorgullece o dice enorgullecerse de haber mandado a Artur Mas a la papelera, ¿no? Sí. Con lo cual le ha importado más bien poco el que sirviera de ejemplo el hecho de haberse fugado. Ahora, el juez Llarena lo que tiene que decidir es si activa esa orden internacional a través de la Interpol, que es complicada, es más difícil que activar la euroorden, o a mí lo que me cuentan en fuentes jurídicas es que probablemente se inclinará por hacer lo mismo, que la misma teoría que tiene con Puigdemont y con el resto de los 4 fugados, que es esperar el auto de procesamiento y luego iniciar las diligencias para la porque si la activa da igual, ese delito no está registrado en Suiza, entonces es imposible. Bueno, puede pedir una orden internacional de detención, puede pedirlo, esa es una de las opciones que tiene el juez Llarena. Una orden internacional de detención a través de la Interpol. Sí hay un delito similar, el artículo 13 del Código Criminal suizo, en el artículo 265 hay delitos contra el Estado y la seguridad nacional, y es el que trate de por métodos violentos cambiar la Constitución. Siempre por métodos violentos, ¿verdad? Claro, siempre por claro, eso antes lo explicaba, explicaba muy bien José Luis, ¿no? Es que está digamos en el aire si hubo violencia o no, porque eso afecta al delito de rebelión. En fin, existe ese delito en el Código Criminal suizo. Lo que pasa es que está muy poco penado. Te habla de un mínimo de 1 año de cárcel. Claro, estamos hablando, el delito de rebelión en España está muy castigado. Allí no, porque realmente pues no es una preocupación en la Confederación Helvética, ¿no? ese delito. En fin, yo no creo que de momento vaya a activar de forma inmediata la orden de Interpol, porque ahora no es conveniente, pero yo creo que con el tiempo sí lo tiene que hacer, no pueden estar paseándose por el mundo. Otra cosa es el resultado de todo eso. A mí me parece que tiene poca defensa el presentarse como perseguidos políticos, como pretenden. Esto del asilo político es una broma. Esto es una broma. Sí, pero conviene hacer pedagogía, como ahora se dice, y que alguien allí cuente a los suizos que esta señora no es una perseguida por sus ideas políticas. Da igual, la estrategia del independentismo es como estas cosas hay que contarlas. Es la de la mentira repetida 1000 veces que se convierte en verdad. Ellos hablan de un proceso político, de una persecución política, cuando lo que se persigue es un delito que está claramente tipificado en el Código Penal español. Esto no hay duda, y ellos lo saben. No nos engañemos. Lo que pasa es que lo repiten una y otra vez machaconamente. Sí, pero les está funcionando esta estrategia. Pero vamos, a mí me parece que en el caso de ella sí que tiene un carácter muy simbólico. Ella no es diputada ni es nada ahora. Ahora mismo no es nada, porque en la CUP ya es una militante más. Y es verdad que a mí me parece que da un cantazo el que se ha ido a Suiza y haya ido además con este cambio de look en plan modosita, la chica que se acabó el flequillo borroca, ni la tribu ni nada, parece una burguesita como muy ordenadita. Y claro, estamos hablando de Suiza,
que no es la patria de los bancos. La palabra banco nació en Medina del Campo, en esa plaza maravillosa, porticada que tiene, donde los judíos empezaron a hacer las letras de cambio, ¿no? Pero sí que es un símbolo del capitalismo. Nadie está más comprometido con el sistema que Suiza, y ella es un antisistema, no hay que olvidarlo. Nadie... ¿No lo sabía ella que eso lo íbamos a saber sí, todo? pero eso le importa poco. Ahora se está preocupando de sí misma y nada más que de sí misma. O sea, esto es así. Luego hay una circunstancia... Y termino ya. Sí. Ella dijo que llegaría hasta el final. Ya no sabíamos que el final era Suiza. A mí me parece que le ha echado una cara, que hay que tener un cuajo para tragarse semejante marrón, y que sus militantes, pues ya ves que los suyos están apoyándola en bloque. Vamos a ver, porque yo creo que los suyos sí. Esto es como las sectas. Sí, vamos a ver, yo creo que el hecho de ir a Suiza no es por la protección que va a tener en Suiza. Esa protección la tenía mejor en Venezuela, indudablemente, donde no iba a haber ningún tipo de problema. Pero ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, que tú estás predicando un régimen que se personaliza y que tiene su expresión en Venezuela, y lejos, has estado allí una temporada, me parece que hasta una semana, rápidamente ha puesto pies en polvorosa y se ha ido a Suiza, donde se está concretando como una referencia del proceso en amplio sentido. Primero, por la presencia de esta señora tan dulce que se nos ha presentado ahora mismo, que hay que recordar que era la más echada para adelante, la más bragada en todo esto, la más radical, que echó para abajo a más por moderado, que arrastró a todo el proceso, etcétera, etcétera. Y a las primeras de cambio no hubo nada, y se va a Suiza. Oye, y luego digo que es referencia, y acabo con esto, porque no solamente ella, sino hay que recordar que muchos de los que se saquearon Cataluña y se han beneficiado de eso, tienen su dinero en Suiza. Claro, hay un detalle que no nos debemos de olvidar. Una referencia en todo el proceso catalán. Hay un detalle que no debemos de olvidar, y es que a Suiza se puede ir de vacaciones, se puede ir a hacer turismo, pero en Suiza no se puede residir por la cara. Claro. O sea, tú tienes, por eso dice ella, por eso, no solo es la pasta, que tú para poder obtener la residencia en Suiza tienes que llevar una cantidad de dinero que ninguno de los que estamos aquí la atesoramos. Entonces, eso no lo puedes... ¿A dónde va a sacar la lana? No sé, a lo mejor alguien le proporciona la lana, como dices tú. Por eso ella dice lo de dar clases, porque eso le permitiría la residencia. Pero yo no sé qué clases, no sé si cómo está la enseñanza universitaria en Suiza para que esta señora les dé clases de Derecho. No lo sé. A ver si termina dándole a los inmigrantes españoles por eso dice, si no pido el asilo político, pero de verdad... cree que alguien se puede tragar, conociendo al detalle cómo se han producido los acontecimitos, que esta sea una perseguida política, con la vida que ha llevado Carmelo, es sorprendente que el portavoz que ha salido hoy del Ministerio de Justicia ha hablado que, por lo que él entiende, lo que ha leído por los periódicos, ojo al dato, considera que puede ser un proceso político. Y Falciani no nos va a hacer un gran favor. La argumentación no puede ser más frívola, pero es la que... Oye, déjame que avancemos. Nos hace un flaco favor. Voy a saludar a Cristina Bravo, que la tenemos ahí en el Supremo esta noche, las inmediaciones del Supremo, como siempre, porque hoy han seguido desfilando, claro, estos dirigentes del proceso separatista y gente que ha participado de una forma directa o indirecta en el golpe de Estado de los pasados meses, y entre otros el señor Mas, don Artur Mas. Qué carrerón el de don Artur Mas. Vaya. Algún día tendría que estudiarse en las facultades de ciencias, de ciencias políticas, el carrerón del señor Mas. Lo que fue, a dónde ha terminado y cómo va a terminar todavía. Bueno, hoy ha pasado, y donde nos ha llevado todo, efectivamente, y especialmente a Cataluña. Ha pasado por allí, ha desfilado, ha declarado ante el juez y, bueno, le ha dejado en libertad sin medidas cautelares, algunas, y también ha estado Neus Lloveras, que es la alcaldesa de Vilanova y fue presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. En ambos casos, el juez, Cristina Bravo, les ha dejado en libertad, ¿verdad?, sin cargos. Sí, Antonio, muy buenas noches. Aunque el juez ha decidido dejar en libertad a Artur Mas, le ha pedido que esté disponible por si le vuelve a llamar a declarar. Artur Mas le ha asegurado al juez Pablo Llarena que no existía ningún comité estratégico para el 1 de octubre, que simplemente eran llamados a reuniones esporádicas, pero sí que en estas reuniones esporádicas se hablaba del procés. Al igual que otros diputados que han declarado en este Tribunal Supremo, Artur Mas ha apelado al simbolismo de la declaración unilateral de independencia. Le escuchamos.
También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico. El referéndum fue algo real, pero también he explicado que este proceso soberanista había nacido de la raíz del pueblo catalán, que eso hay que tenerlo en cuenta, y que las instituciones catalanas en todo momento han intentado acompañar ese proceso popular hacia la soberanía con una voluntad de entendimiento y de negociación y de diálogo con el Estado español que no ha tenido contrapartida. La Fiscalía y la acusación popular sí que habían pedido una fianza de 60.000 euros que el juez ha decidido no imponérsela. Recordemos que Artur Mas ya fue inhabilitado por la consulta ilegal del 9 de noviembre en 2014 y tuvo que pagar una multa de 2,2 millones de euros. Además, hoy ha declarado en este Tribunal Supremo Neus Lloveras. La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia le ha confirmado al juez que sí que les pedía a los ayuntamientos catalanes colaborar con el 1 de octubre. A pesar de estas declaraciones, Llarena ha considerado dejarla libre sin cargos. Muy bien, gracias Cristina. ¿Qué decías, Fátima? Iba a decir que en prácticamente todos los países de Europa existe una figura que es juicios en ausencia. Que no existe en España para delitos con penas inferiores a los 2 años. Esto permite que a todos aquellos fugados de la justicia en casi todos los países de Europa se les pueda juzgar aún no estando presentes. En España no se contempla por un sentido de la protección al fugado, algo que en los demás países se ha solventado fenomenal y que es una de las grandes lagunas que tenemos en nuestra ley de enjuiciamiento criminal y que sería deseable que se revisara para estos casos precisamente los que estamos viendo. Es curioso como todos los que están pasando dicen, no, si aquello de la declaración de independencia era una cosa simbólica, era una cosa sin efecto jurídico alguno. Tal. Eso podrían haberlo dicho el día que se personaron en las escalinatas del Parlamento, es decir, aquí estamos nosotros proclamando la República Independiente. Si hubieran dicho lo de Ikea, entonces sí no lo hubiéramos creído. República Independiente de Ikea, entonces ya no hubiéramos creído, ¿verdad? No, pero el señor Mas, muy en serios, Antonio, el señor Mas ha ido incluso más lejos, porque en algún otro corte ha hecho diciendo, no, sobre el Estado Mayor que organizaba el golpe, etcétera, etcétera. Dice, no, meramente era un encuentro, charlas de café, que hablábamos de política, etcétera, etcétera. Y si no hablamos de política, eso sería, salvando las distancias, os acordáis ya... El 23F, ¿no? La Operación Galaxia, que se reunían en la célebre cafetería Galaxia unos series militares preparando un golpe, que cuando los detuvieron dijeron, no, nosotros estamos en una charla de café, estamos hablando por hablar. Es decir, es una tomadura de pelo hablar de que la declaración de independencia fue meramente simbólica, cuando todos sabemos que fue un acto formal en toda su naturaleza. Claro. Y luego dice, el referéndum fue real, pero fue legal. Real fue, pero fue legal, que era la cuestión. Pues esa es la historia. Oye, vamos a mirad lo que se está preparando. El Congreso de Móviles es una de las citas más importantes que se viven en el mundo relacionado con las tecnologías móviles, por supuesto, y en España, y concretamente en Barcelona. Más de 100.000 personas pasan por Barcelona, además gente de poder adquisitivo de todos los países del mundo durante 4 o 5 días que dura este Mobile Congress, o el Congress Mobile este. Bueno, el caso es que ya hay quienes intentan aprovechar el eco, en fin, la gran trascendencia que tiene el Congreso desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, para montar algún numerito y hacer ruido. Y se habla incluso de momentos de acoso o de scratches frente a los lugares donde se van a hospedar muchos de los participantes de este Congreso, e incluso esa cena del próximo lunes, cena de gala en el Palau de la Música, en la que van a estar, por cierto, el rey y también Mariano Rajoy, dada la trascendencia e importancia de este congreso, de esta cita internacional de móviles. Marco Chiasa, buenas noches. ¿Hay de verdad alguna inquietud, preocupación por todo esto? ¿Y quiénes son los que están moviendo el braserillo, como decía un amigo mío? Muy buenas noches, Antonio. Pues sí, justo ayer os explicábamos que Tabarnia había aplazado la manifestación precisamente para no perjudicar al Mobile World Congress. Pues bien, el Comité de Defensa por la República, que es aquel grupo radical de independentistas que intentó, si lo recordáis, asaltar y ocupar el Parlamento durante el día del debate de investidura que quedó aplazado, ahora pretenden boicotear a Felipe VI durante la celebración del Mobile World Congress. Eso pasaría por, en primer lugar, bloquear
intentar bloquear todas las vías de conexión entre el aeropuerto del Prat y el Palau de la Música, que es donde se celebrará la inauguración de la que hablabas, Antonio. Son conscientes, evidentemente, de que el rey tendrá la alternativa de aterrizar en helicóptero, por eso lo que plantean también es rodear el Palau de color amarillo, con lazos, con cintas, con banderas, con independentistas protestando por el encarcelamiento de los políticos que están presos. Además, también pretenden montar manifestaciones de todo tipo para dar una imagen, dicen por las redes sociales, que es por donde básicamente lo están difundiendo, transmitir inestabilidad y transmitir el rotundo rechazo del independentismo más radical hacia las instituciones del resto de España. Y ojo, porque el Mobile World Congress hace unas semanas ya avisó de que la condición imprescindible para que se siguiera produciendo este evento en Barcelona era la estabilidad política. Y mientras, Antonio, en el Parlamento van avanzando poco a poco, pero van avanzando las negociaciones entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Parece que poco a poco Puigdemont va cediendo. La idea, según publica el diario La Vanguardia, ahora mismo pasaría por investir de forma simbólica y no efectiva, como pedía Junts per Catalunya, a Puigdemont en Bruselas. Posteriormente, Puigdemont daría un paso al lado y dejaría lugar a su número 2, Jordi Sánchez, para que fuera investido en el Palau de la Generalitat, en el Parlamento. El problema es que Jordi Sánchez, como sabéis, el líder del ANC, está encarcelado y eso implicaría que la investidura pudiera quedar bloqueada y por lo tanto se produjera lo que Esquerra ha repetido durante las últimas semanas, es decir, que no quieren tener problemas con la justicia los republicanos. Eso, Marco, sería más de lo mismo conocido. O sea, él se da un paso al lado, pero dice que quien tiene que ser investido es un señor que está en la cárcel y que ha pedido además ser puesto en libertad en reiteradas ocasiones. Y el Supremo ha dicho que es naranja de la China, que es Jordi Sánchez. O sea, que sería, en fin, seguir en el mismo sitio instalado, mareando la perdiz. Ahora, sobre el tema del mobile, sí que es preocupante porque efectivamente los responsables del mismo han venido advirtiendo que para que se siga celebrando en Barcelona se precisa estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Si estos señores se empeñan en montar algún numerito durante los días que va a ser el lunes empieza, la cena es el domingo por la noche, por cierto. Como se empeñen en montar algún número, es probable que el próximo año el mobile no vaya a Barcelona. Ya hay varias ciudades que se están, ¿con lo que significa? Que se están posicionando para birnarnos el mobile y ha habido contactos muy discretos entre autoridades del mobile y autoridades de Dubái, que se está posicionando muy bien para ser la sede del próximo Mobile. Sabéis que Dubái tiene la exposición universal, creo que es en el 2020, tiene unos terrenos, unas infraestructuras ya posicionadas para esa expo y sería el terreno perfecto donde pudiera sentarse el Mobile. Por el Mobile pasan 100.000 personas. Es el turismo empresarial más importante que tiene Barcelona a lo largo de todo el año. Con lo cual, perder el Mobile es perder una gran capacidad. Pero si no es que se esté moviendo otras ciudades, otras candidaturas, porque el Mobile efectivamente ha sido un poco muy apetecible. El problema es que la dinámica que se está metiendo todos estos grupos y a la que están llevando a Cataluña es precisamente el suicidio y la ruina de Cataluña. Es decir, es tremendo que está cogido con pinzas la celebración de este año. Los organizadores ya han advertido a la alcaldesa diciéndole que como haya algún problema, algún inconveniente, cogen y se marchan. Y ellos se empeñan en este proceso. Por cierto, me pareció muy prudente, recordáis que me parece que fue la semana pasada, se estaba organizando, los amigos de Tabarnia estaban organizando una manifestación en las vísperas. Y la han anulado precisamente para que no se interprete que se entorpece el mobile, es decir, están actuando con gran sensibilidad. Y estos cafres quieren seguir en el proceso absolutamente alocado al que quieren llevar a Cataluña. Mucha sensatez. Y mucho sentido común, efectivamente. Oye, volvemos enseguida, que tenemos muchas más cosas que contar y que abordar y comentar. Oye, por cierto, vamos a hablar de Zapatero, que se convierte en estrella de un mitin bolivariano junto a Pablo Iglesias. Ahora comentamos eso y lo de Venezuela. Venga, hasta ahora. Tiroteo a plena luz del día en Algeciras. El responsable, un hombre identificado ya por la policía, pero todavía en busca y captura. Había robado 2 coches para dedicarlos al narcotráfico. ¿Quién es?
¿Qué hay detrás de este suceso? Esta noche, en el Cascabel. Está referido en estos términos, escuchen. Pero resulta que yo no aparezco en esos papeles de Bárcenas, ¿vale? Y sin embargo, he visto que hay dos nombres que salen mucho en esas listas, que son el señor Ignacio López del Hierro y Castillo, que es marido de la señora Cospedal, y don Ángel Piñeiro López, que yo he tenido que preguntar quién es este Ángel. O sea, figuran como atizantes, quiero decir, vienen a soltar el mondongo y no vienen aquí a declarar. No los he visto en un banquillo. Hay medios de comunicación en este país. ¿Usted sabe lo que es chitón? Claro, ahí se reía la gente y dice, pero las pruebas ¿dónde están? Y luego hablaba, por ejemplo, también del ministro de Justicia en estos términos. El ministro de Justicia pidiendo por una televisión y por otra, parece un vendedor de chochonas, pidiendo justicia ejemplar. ¿Pero qué es esto de justicia ejemplar? Y más momentos de ese show que ha montado. Vean. Lo que sí se debería hacer es castigar a los que en aquella época hicieron lo que hicieron. Habría que fulminarlos, que es por lo que a mí me llama la atención que los veo ahí sentados en el escaño tan felices. Que es que pasan caminando en el fuego cruzado y no les pasa nada de nada. La bilis se te va por un lado y se te desparrama. Porque la justicia no es igual para todos. Bueno, pues esto decía Álvaro Pérez. Yo es que creo que más allá de estos minutos de gloria que nos da las televisiones, escuchar estos totales, al final se está permitiendo a este personaje que difunda toda esta verborrea en una comisión en la que no he escuchado al presidente de la comisión en ningún momento llamarle la atención y poner orden en el momento, porque esto son algunas de las cosas que hemos oído. Hemos escuchado cosas más fuertes. Sí, sí. Ha llamado a los tertulianos tontulianos. O incluso cosas peores, Antonio. Creo que ahí hay un presidente de la comisión que tiene que intervenir y poner orden, independientemente de que ya al final este tipo de comisiones, cuando los asuntos estén judicializados, no sirve absolutamente nada sino para el desgaste y para el pim pam pum, que es exactamente lo que se persigue en esto. Porque este señor, igual que Bárcenas, igual que Correa, igual que todos los demás, tienen ahora credibilidad cero, entre otras cosas, porque han cambiado de línea argumental y de línea de defensa una decena de veces. Y pues con lo cual, para tener credibilidad cero, la que ha montado alguno de ellos diciendo de pronto una cosita, bueno, pero ¿por qué que ahora tiene que ir a la asamblea, a tal, o sea, que la presunción de inocencia parece la verdad que no es que uno observa las comisiones de investigación que se crean en el Congreso de los Estados Unidos y viendo esta charlotana se te caen dos lagrimones diciendo ¿qué nivel de es tremendo. El modelo de las como decía Romanones, ¿qué tropa? El modelo de las comisiones de investigación no es admisible, terrible, tal y como está planteado. No lo es porque se permite al compareciente que dirija prácticamente la acción. Y esto no, él tiene que estar allí para responder y si no quiere ir, pero pues ¿sabes no vaya. por qué permiten que eso? Pero lo que no porque puede ser... los que la convocan no se creen la comisión. Vamos a ver, no, porque está mal planteado el modelo. O sea, ni siquiera el presidente podría hacer mucho más de lo que ha hecho. Llamar al orden por lo menos. Sí, puede llamar al orden. Ni una sola vez. Pero no es fácil, porque tal y como está montado esto, si me permites, Fátima, tal y como está montado esto, prácticamente se puede permitir el lujo al compareciente si esto ocurrió con Rato. Sí, exactamente igual, lo mismo. Pero no lo mismo con Rato. Insultos del tamaño, no hubo insultos del tamaño que se han escuchado esta mañana, se hizo con los mandos. Se hizo con los mandos, perdona, y eso es lo que no puede ser. Al final parecía que el que estaba dirigiendo aquel festival era él, y este ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que este es un tipo muy con una verborrea muy trabajada, es muy divertido, muy cachondo, nos hace a todos mucha gracia, pero no tiene ni puñetera gracia que vaya al Parlamento. A mí no me hace esto ninguna. ocurre en un foro cualquiera y no importa, pero en el Parlamento esto a mí me parece bastante desastroso. La imagen es bastante desastrosa. Una vergüenza. Y esto es porque el modelo no es el adecuado. Tenía que sentarse en una mesa, responder a todas y cada una de las preguntas que le hicieran y no permitirle que monte este show. Esto no puede ser. Y ya está. Sí, pero está equivocado. Pero yo creo que el presidente, independientemente del modelo, tiene una responsabilidad. El presidente puede llamarle al orden y mandarle callar y evitar esta. Si lo que pasa que a mí lo que me parece es que esta comisión no se la creen ni los mismos que la han convocado.
forma parte de un circo que hay que alimentar y que hay que avivar, y personajes de esta naturaleza pues animan el cotarro. Pero es que no se creen el papel del Parlamento de control y de lo que significan las comisiones de investigación. Entre otras cosas porque las comisiones de investigación hay que trabajar bastante. Hombre. Y no todo el mundo está dispuesto a trabajar. La de hoy era una barra de bar, exactamente eso. Por favor, eso. Chascarrillos. No, una barra de bar. Una tertulia de barra de bar, perdón, Fátima, yo creo que tiene mucha más una tertulia de bar. Carlos Cuesta, vamos a ver, Carlos, buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver, ¿cuáles son los planes del señor de Guindos y los del señor Rajoy? Díganos algo, hombre, a ver si es capaz de... Hombre, los planes de Guindos ya los conocemos, esos sí que están claros. Bueno, marcharse a la vicepresidencia del BCE, a Frankfurt. Los de Rajoy son más complicados. Está haciendo la maleta, si se va, le ha dicho ya al presidente, dice, me voy mañana, pasado mañana, que te anuncio que me voy, que es que tengo hay una cuestión, hacer cosas. Fíjate, ayer hablando con... buscar piso a Frankfurt. Ayer hablando con gente de los que está preparando el protocolo, porque lógicamente esto tiene que tener una imagen. Y la imagen sobre todo procede de que de momento lo que ha votado es el Eurogrupo. Bueno, ni siquiera ha votado, han llegado a un pacto y se evitó la votación. Pero quien ha hablado es el Eurogrupo, que son los ministros. Pero protocolariamente se tiene que esperar a que hablen los presidentes, los primeros ministros. Que van a hablar la semana que viene. Efectivamente. Entonces, realmente esos serán los que den ya la bendición a que el señor de Guindos sea el vicepresidente. Si en medio de eso dimites, te estás saltando el protocolo. Entonces, es verdad que él ya lo ha comunicado y ha dicho en días, yo voy a presentar la dimisión. Todos sabemos que realmente ya está en la puerta de salida, pero es verdad que hay unas formas que hay que mantener, porque si no, los propios primeros ministros dirían, oiga, para esto no mando a que voten o a que hablen mis ministros, para eso ya hablo yo, ¿no? Entonces es verdad que estamos en una fase de protocolo europeo que hay que mantener. Oye, ¿qué nombres suenan, ya has publicado tú en OK Diario algunos, qué nombres suenan con más posibilidades de sustituirle? Y si esto se va a quedar solamente en, se quita Guindos para poner a otro, o a lo mejor va a aprovechar Rajoy para hacer algún cambio. Últimamente se ha filtrado esa posibilidad. Yo, particularmente, y viendo cómo han sido los movimientos de gobierno, sobreentiendo que la vía más rápida y más fácil es hacer una cobertura de ese puesto y se acabó. Si partimos de esa base, se barajaron distintas opciones. Hubo una que se barajó hace tiempo, que era volver a unificar los dos ministerios, Economía y Hacienda. Eso tenía una ventaja, y es que te ahorras un sueldo, por decirlo de alguna manera, tiene una mayor coordinación, pero este gobierno, que tiene mucho de equilibrios entre unas facciones y otras facciones, perdía esos equilibrios. Es decir, el señor Montoro pasaba a controlar las dos áreas. Y esto genera ciertos chirridos internos en el además gobierno. Él ya ha dicho que no, que tiene ya bastante con lo que tiene. Efectivamente. Y es verdad, es un ministerio con mucha potencia. Pasamos entonces a la siguiente opción. Y la siguiente opción es cubrir ese puesto con una persona. Una de las personas que se está hablando mucho en estos momentos es Román Escolano. Román Escolano es verdad que es uno de los grandes candidatos. Él está en estos momentos como vicepresidente del BEI, es decir, experiencia internacional tiene toda. Ha trabajado muy coordinado con el ministro de Guindos. Es técnico comercial y economista del Estado, es decir, viene de la misma casa matriz, viene de la misma formación, se entienden perfectamente y ha tenido un montón de puestos de relevancia internacional. Él ha sido asesor del secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas, él ha estado también en organismos como el ICO, presidiéndolo, es decir, estamos hablando de un técnico muy potente, con un perfil político mucho más disimulado. Yo creo que esto es una cuestión que le puede gustar a Mariano Rajoy y que realmente es... Pero tiene que dejar la vicepresidencia del BEI para sí, efectivamente. ¿Y hasta cuándo tendría su mandato ahí? El mandato finalizaba ahora. De inversiones. Él ha sido el sustituto de Magdalena Álvarez y la verdad que, oye, le ha quitado todo el marchamo político, polémico, etcétera, lo cual es de agradecer. ¿Y tiene que salir ahora ya? Y tiene que salir ya. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que en el Banco Europeo de Inversiones se estaba hablando de la posibilidad de que este hombre llegase a la presidencia. Entonces eso ha generado algún que otro, bueno, pues nos compensa o no nos compensa. Pero bueno, de momento, desde luego, está en parrilla de salida. Siguiente candidato. Mujer, ya sabes que esto últimamente cotiza al alza y de hecho fue una de las cosas que se pidió para el puesto de vicepresidente del BCE. Y Mariano Rajoy ahí es verdad que soltó una frase y él dijo, nosotros este criterio lo tenemos en cuenta, y añadió, y lo practicamos. Entonces sí que es verdad que hay bastantes quinielas que están diciendo, bueno, si no ha sido para el puesto de vicepresidente del BCE, lo será para el de sustituto del ministro de Economía. Eva Valle. Eva Valle es la mujer de Alberto Nadal. Alberto Nadal en estos momentos es el secretario de Estado de Presupuestos y a su vez Alberto es el hermano de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo, Agenda Electrónica, etcétera. En estos momentos... El gobierno de los Nadales, hay que tildarlo. Eva Valle es la directora de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno en estos momentos. Otro candidato que también está sonando, y ahora contente la risa, porque claro, si te has reído antes al narrar las relaciones familiares, pues el marido, claro, Alberto Nadal.
En estos momentos es el secretario de Estado de Presupuestos. Son los candidatos, vamos a ver, son distintas personas, él también es técnico comercial, economista del Estado. O sea, que o la mujer o el marido están ahí en la parrilla de salida. Oye, pero realmente estarlo lo están ya. Sí, Ella es la directora de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, él es el ministro, en el caso del hermano de Alberto, es el ministro de Energía y Alberto es el secretario de Estado de Presupuestos. Oye, en favor de todos ellos hay que decir que la forma que han tenido ellos de ascender en la administración no ha sido a dedazo. No. La forma de subir que han tenido en la administración es porque son muy buenos técnicos comerciales, es verdad, y ella ha tenido su carrera totalmente independiente. Eso es. Ahora, aquí pasan las cosas... Lo ilustra, no, al margen de efectivamente el prestigio y la capacitación de todos ellos, que no la pongo en duda, pero muestra una endogamia bastante preocupante. Claro. Una endogamia bastante preocupante. Es decir, hay que airearse un poco y el gobierno, si se encierra en esa solución de que estás... Ayer alguien me gastaba la broma diciendo, bueno, a Rajoy como no le gusta cambiar, lo que va a hacer es repartir las competencias de Guindos, una parte se la va a pasar a Montoro y otra a Nadal y ya se ha ahorrado problema y no tiene que hacer ninguna crisis. Pero vamos a ver por dónde resuelve. Hombre, el presidente del gobierno directamente no puede dar esa sensación de endogamia. No con el Ministerio de Economía. Estamos hablando del Ministerio de Economía. No con el Ministerio de Economía, no. Siguiente perfiles, creo que tenemos más. Hay más mujeres. Venga. Hay alguna que otra mujer, está por ahí Irene Garrido, que es la secretaria de Estado en estos momentos de Economía, Álvaro Nadal, que estabais hablando de él. O sea, los Nadales están en todas las quinielas. Álvaro Nadal, que recordaréis que también pasó directamente ya por la Oficina de Presidencia del Gobierno. Y es verdad que Álvaro Nadal se ha ganado la confianza del presidente del Gobierno. Es decir, es uno de los economistas de cabecera, Cristóbal Montoro también lo es, y es verdad que tiene mucha influencia en estos momentos en Moncloa. ¿Cuál es el problema? Lo que estabais comentando hace un momento, Paco. Al lado de la vicepresidenta. Al final generas una sensación, generas una imagen que dices, oye, no hay más técnicos comerciales en España. Claro. Tiene que haber algún otro, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que están en esas quinielas, se está apuntando a ellos. Vamos a ver más perfiles que hay. Isabel García Tejerina, la conoces perfectamente, la has tenido aquí entrevistándola. Isabel García Tejerina es una mujer que cuenta con un respaldo tremendo en la Unión Europea. Las negociaciones que está llevando a cabo dentro del Ministerio de Agricultura están saliendo muy bien. Es verdad que en estos momentos tiene una faceta y tiene un trabajo muy importante que es el Pacto del Agua y lo tiene que dejar cerrado. Además, ella está totalmente comprometida con ello, pero es una de las claras aspirantes. Isabel García Tejerina. Y Fernando Béquer, este sí que resultaría ser sangre ajena, sangre nueva, totalmente. Viene de Iberdrola, acaba de salir de allí, es un empresario, es catedrático, es decir, es una persona que tiene toda la savia nueva que te puede incorporar el mundo privado. Y amigo de Rajoy. Y amigo, bueno, de hecho, tan amigo de Rajoy... Sonó en la primera quiniela del primer gobierno de Rajoy. Efectivamente. Pero él entonces estaba en una situación, hombre, que yo creo que no le convenía para nada estar en el gobierno cuando estaba en Iberdrola. Pudo haber sido ministro de Economía en aquel gobierno, efectivamente. Al final se acabó optando por un perfil como el de Luis de Guindos porque se necesitaba el tema famoso de la bancarización, reconvertir las cajas. Era un tema muy financiero, negociar en Europa. Luis de Guindos estaba muy bien visto por Sobel, por el alemán, y se prefirió ir a por una cuestión más segura de negociación en Europa. Pero Fernando Béquer podría estar ahí. Y vamos con el último dúo de posibles candidatos. Este os suena, ¿verdad? Alberto Núñez Feijóo. Eso parece muy arriesgado. Sí. Esta es una de las cuestiones que han estado sonadas. Posiblemente es una de las caras más famosas y a la vez más extrañas de ver en una quiniela de estas. Se ha hablado, él se ha encargado de desmentirlo por determinados ámbitos, pero lo cierto es que su nombre ha llegado a sonar. Y lo que os comentaba antes, hay otro perfil femenino, Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía. Si lo que busca Mariano Rajoy es el cambio más tranquilo, más tal, es tan sencillo como decir, ¿usted era secretaria de Estado de Economía? Pues para arriba, se acabó. Fin de la sustitución. El otro día, hablando con la ministra de Agricultura, nos comentaba con horror cómo tenía grabado a fuego en la mente el caso de Elena Pisonero, que os acordáis que llegó a estar nombrada por algún teletipo ministra Fátima, de Agricultura. Recibió un ramo de flores. Y recibió un ramo de flores. Y lo tiene muy presente porque ella estaba en el ministerio, estaba la ministra Tejerina en el ministerio en aquella época, y lo tiene muy presente, por lo que ella siempre en estos últimos días ha dicho que hasta el momento en el que no tenga la mayor confirmación por parte del presidente del gobierno, no soltará prenda. Yo es que creo que hay pocas cosas peores que ser exministrable. Es lo peor que te puede ocurrir. La pregunta que nos tendríamos que hacer de toda esta quiniela que nos ha mostrado Carlos,
cuál de ellos es el que mejor se maneja en las instituciones europeas, en las instituciones económicas europeas, que eso es lo que yo creo que tendría que pesar, porque a De Guindos le hemos visto más tiempo casi en Bruselas que en Madrid. Bruselas y en Frankfurt que aquí en España. Sí, pero todos los que ha dicho Carlos de toda esa quiniela, hombre, los de casa, los que están muy metidos en casa, no sé si no, pero todos ellos deberían de tener. Bueno, Román Escolano, desde luego, tiene una experiencia tremenda. Claro, tienes tres perfiles, y Tejerina igual. En OK Diario destacábamos dos de ellos, Román Escolano y Eva Valle, son perfiles con una capacidad de negociación en Europa brutal. Isabel García Tejerina ni te cuento, porque tiene experiencia directa. Claro, lo que pasa es que Isabel García Tejerina sería desvestir a un santo muy importante, porque ella hace un papelón en Europa enorme, en agricultura y lo que va bien no lo cambies. Pesca, sobre todo, y para vestir a otro que, hombre, que... Bueno, no sé, Becker también suena con mucha fuerza, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que lleva 30 años sin hacer política. En cualquier caso, no sé, ¿vosotros creéis que el presidente del gobierno debería aprovechar esto para hacer un cambio un poquito más notable? Yo no voy a insistir en ello porque basta que insista en ello para que no lo haga. Hoy y menos cosmético. ¿Sabes cuál es la razón? ¿Sabes la razón por nosotros en el mundo lo hemos pedido, pero creo que... ¿Sabes una de las razones por la que no lo va a hacer? Es que hoy Albert Rivera ha pedido precisamente que se aprovechara para ver una visión gobierno, con lo cual ya nos ha dado la pista de que no debe hacer. Es que fue lector del periódico. Gracias, Carlos. Hasta luego, Carlos. Hasta mañana. Vamos a hablar de esto que ha pasado en Algeciras, hombre, enseguida. Ese tiroteo que ha habido en Algeciras. Hay mucha preocupación con lo que está pasando en el campo de Gibraltar bueno, y, es que yo en la costa de Cádiz con este menudeo de mucha gente que está metida. Es que lo que está ocurriendo desde hace muchos... doméstico, pero bueno, que esto está... Lo que está ocurriendo desde hace muchos años... va a ir a peor. Desde hace muchos años... Vamos a tener que lamentar cosas terribles que ahora mismo se quedan aparentemente en nada, en trapicheo, pero eso puede luego generar, en fin, mafias con un poder mucho más notable de hacer daño. No, lo que está ocurriendo en los últimos años en el campo de Gibraltar es bastante grave. Pues ahora, perdóname, Paco, ahora te voy a pedir yo a ti opinión y información, porque tú sí la conoces, lo has vivido más de cerca. Vamos de vuelta, hasta ahora. Tiroteo a plena luz del día en Algeciras. El responsable, un hombre identificado ya por la policía, pero todavía en busca y captura. Había robado 2 coches para dedicarlos al narcotráfico. ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de este suceso? Esta noche, en El Cascabel. Tiroteo a plena luz del día en Algeciras. El responsable, un hombre identificado ya por la policía, pero todavía en busca y captura. Había robado 2 coches para dedicarlos al narcotráfico. ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de este suceso? Esta noche, en El Cascabel. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Vamos ante Susana Ollero, con eso que ha ocurrido hoy en la línea, perdón, en Algeciras, en la zona del Saladillo concretamente, ese tiroteo a plena luz del día. Venga. Cuéntanos, pues sí, a estas horas, Antonio, el presunto autor de los disparos en Algeciras continúa fugado. La policía ya le ha identificado, se trata de un joven de 20 años y le busca desde ayer cuando protagonizó un tiroteo a plena luz del día en la zona del Saladillo, como muy bien dices, que es un barrio muy conflictivo de Algeciras. Vamos a ver las imágenes de ese momento donde vemos a un grupo de policías agazapados, ¿vale?, miembros de la policía, mientras el joven junto a otros 2, ahí les tenemos, estaban detrás de ese coche que acababan de robar e intercambiaron varios disparos con los agentes. Acababan de robar esos 2 vehículos para supuestamente dedicarlos al tráfico de drogas y la policía les interceptó. Se bajaron de ese vehículo e intercambiaron esos disparos con los policías antes de darse a la fuga. Bueno, pues bien, los vecinos de ese barrio fueron testigos del incidente. Escuchen. Ya saben quién es. Tarde o temprano caerá. Es que no se está tranquilo, porque no sabes si cuando salgas de tu casa te va a encontrar a un majara de estos que te pegue 2 tiros y 5 comerlo ni beberlo. No está uno acostumbrado a que salgan con una pistola pegando tiros por ahí.
La búsqueda se centra en el joven que portaba el arma y que realizó los disparos. Hoy han rastreado esta zona de Algeciras, que es una zona de urbanizaciones, pero aún no le han encontrado. Sin embargo, esto no es nuevo en la zona. La línea de la Concepción, como van a ver ahora mismo, aquí y Algeciras, las dos localidades de Cádiz, pues se han convertido en puntos neurálgicos del narcotráfico. Los tiroteos, el desembarco de lanchas con alijos de droga en la costa o las fugas de narcos, como la de hace un par de semanas de un hospital, son cada vez más habituales. De hecho, hoy la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización en la línea que usaba 3 naves industriales para botar esas embarcaciones donde introducen alijos de droga en España. Además, los narcotraficantes tenían un sistema de radar frente a la playa para controlar los movimientos de las fuerzas de seguridad y así zafarse de ellas. Unas fuerzas de seguridad, por cierto, que estamos viendo en las imágenes grabadas esta mañana, que han pedido que se declare la línea como espacio de especial singularidad. ¿Por qué? Porque esto implicaría que se desplegaran unidades especiales de forma permanente, Antonio, y que se reforzara la seguridad de la zona. Gracias, Susana. El otro día publicabais en El Mundo, Paco, como el sujeto que además que consigue huir de ese hospital porque lo sacan 20... Bueno, lo rescatan los rescatan y huye de la policía. Aparece en Tetuán, ¿no? Sí. Concretamente curándose de las heridas que había sufrido cuando en una persecución policial cae de la moto y por eso había sido llevado a ese hospital del que es rescatado, sacado, y luego cruza además el estrecho. Había cruzado el estrecho en una embarcación de las narcolanchas que le llaman, ¿no? Y ahí aparece. Hoy también, por ejemplo, el País publicó un interesante reportaje que habla de las 3.000 empleados del narco en la línea. Está hablando de 3.000 personas que pertenecen a una treintena de bandas con miles de colaboradores directos que, según cuenta El País, imponen en la ciudad gaditana sus reglas basadas en el clientelismo y el temor. El campo de Gibraltar, en general, por la proximidad del Peñón, siempre ha sido una zona tradicionalmente, históricamente, de mucho contrabando, de mucho trapicheo, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años ha habido una creciente implantación de mafias que están llegando a un punto que está haciendo que incluso la misma convivencia dentro de la ciudad sea muy difícil, ¿no? Las imágenes que habéis dado. Y efectivamente tiene toda la razón la policía. Yo sé que esta semana me ha parecido que ha sido esta misma semana, ha estado hoy el ministro Zoido, porque la policía está absolutamente desbordada ante la implantación de las mafias. Es que hay barrios de hecho, uno de los últimos detenidos, como sabéis, fue el célebre Sito Miñanco, el capo gallego, que allí había instalado sus redes de tráfico de drogas y la verdad es que la situación es muy complicada y que yo creo que necesita un plan de emergencia para afrontar esa situación. Hay barrios en los que no se atreve a entrar la policía, o sea que está siendo verdaderamente muy grave lo que está sucediendo en estos momentos. Y es lo que tú decías, no es de ahora, lleva muchísimos tiempos, pero ahora se ha agravado considerablemente. E incluso lo que te digo, hay zonas en las que la policía, si la policía no se atreve a entrar, imagínate. El narcotráfico es un delito contra la salud pública, así está tipificado en el Código Penal. Y sin embargo, no es solo un delito, no solo afecta a la salud pública el consumo de drogas, el permitir que haya tráfico para, en definitiva, favorecer el consumo y con todas sus consecuencias tan terribles en algunos casos, como sabemos. El problema del narcotráfico es la cantidad ingente de dinero negro que genera. Esa cantidad ingente de dinero es capaz de crear estructuras delictivas que hacen muy difícil, por ejemplo, el que puedas siquiera desmontar, digamos, de toda la trama, porque tienen toda suerte de apoyos, tienen toda suerte de facilidades y de elementos que les permite huir, que les permite tienen la posibilidad de comprar voluntades, comprar policías, comprar jueces. Aquí en España, afortunadamente, no sufrimos como en otros países donde prácticamente la judicatura, la política y la seguridad está comprada por el narcotráfico, porque genera tal cantidad de dinero que es difícil sustraerse a ese. Es que es todavía peor el daño que hace a la estructura de un país ese dinero negro, esa cantidad ingente de dinero negro que el que ocasiona la salud, por malo que sea el resultado. Pero fíjate, yo me refería precisamente, cuando os preguntaba y comentaba precisamente el caso, especialmente a Paco, porque lo conoce más de cerca, el tiempo que has estado de director del Mundo en Andalucía, me refería a que esto que ahora mismo aparentemente es un caso de
En fin, son muchas las personas que están ahí, digamos, involucradas en esta actividad delictiva. Hay pero no deja de ser trapicheo. Enteras, sí. Está hablando de trapicheo, fardos que llegan a las playas, fardos de hachís, que los cogen, los bosquimanos que le llaman, le dan algún dinerito y eso pues luego lo distribuyen donde sea. Y se queda la cosa en eso. No, pero eso ya ha dado el salto cualitativo, los clanes muy organizados y con el elemento que haya ya organizaciones muy bien delimitadas, con organizaciones internacionales, y esto después del hachís venga la heroína y venga la y esa zona empiece a ser algo fin, donde haya guerra. Y conviene insistir en el efecto corruptor que tiene ese dinero en todos los elementos de la propia sociedad. Con el resultado que ya conocemos en otros países. Se reparte y llega mucha gente, a todos los sectores los toca, y eso es un elemento corruptor de primera naturaleza. Porque el miedo que se desaten, por ejemplo, guerras entre los clanes que están controlando todo esto. Claro, eso es un peligro. Eso es inevitable. Y ya sabes lo que está pasando en otros países. Eso es inevitable, con los cárteles de la droga, etc. O sea, a mí eso sí que me preocupa, ¿no? Y creo que eso es lo que debe de llevar a las autoridades a intentar solucionar esto, pero lo antes posible, atajarlo de raíz. Y a dedicar más medios, desde luego. Con medidas sociales también, ojo, no solamente policiales, porque es una zona deprimida de España, lógicamente, entonces tienen que aplicar ahí medidas sociales. Si no hay otra posibilidad. Sí, pero es verdad, pero vamos a ver, es verdad, Antonio, que la situación de crisis que tradicionalmente ha vivido todo el campo de Gibraltar, a pesar de haber hecho inversiones importantes ahí, pero no, ojo con el argumento legitimador de que hay mucha gente que pasa necesidad, que ese argumento es muy, muy, muy peligroso. Es decir, las necesidades tienen que afrontarse de otra manera, con planes de choque, planes económicos, etcétera, etcétera. Pero eso no legitima todo el tráfico y todo el negocio extraordinario que se mueve en los clanes y las mafias que hay organizadas en torno a la droga. Oye, vamos a ocuparnos del caso de esta mujer de 38 años que desapareció hace 8 años ya, concretamente en Pontevedra, Sonia Iglesias. Y ahora la policía pues ha reactivado el caso y la investigación, registrando una casa que pertenece a la familia de su marido. Y bueno, pues creyendo que podrían encontrar restos de ella, probablemente en esa zona. Desapareció en 2010 concretamente. Sonia Iglesias, desde entonces nada se sabe. Estuvo incluso su marido estuvo bueno, pues en el ojo y padre de su hijo, o expareja sentimental en este caso, porque estaban ya separados, estuvo en el foco de la investigación, ¿no? Al final quedó en nada. Vamos a ver si lo que ha pasado hoy es porque la policía tiene nuevas pistas que pudieran concluir con la posibilidad de encontrar a esta mujer, a Sonia Iglesias. Susana, cuéntanos cómo se lleva la investigación, cómo se ha reactivado. Pues sí, Antonio, vamos a arrojar un poco de luz a este caso, el de Sonia Iglesias. Esta que están viendo es la vivienda que la policía ha registrado a lo largo de todo el día de hoy. Es la casa que Sonia Iglesias compartía con su marido Julio Araujo y el hijo de ambos en Pontevedra. Ya había sido rastreada y se había encontrado una pistola, pero la familia de Sonia había pedido una inspección más exhaustiva, que hasta ahora no se había producido. Pues bien, esta que van a ver es Sonia Iglesias. Esta es la ficha de su desaparición. Desapareció el 28 de agosto de 2010, cuando tenía 38 años, sin dejar rastro. Aquella mañana de verano se levantó para ir a la tienda de ropa en la que trabajaba y su pareja le acercó en el coche, Julio Araujo, hasta un zapatero en el centro de Pontevedra, este que están viendo. Bueno, pues él fue la última persona que vio ese zapatero con vida a Sonia. Ella iba acompañada por su marido, por Julio. Pues bien, poco después se encontró su cartera en un barrio a las afueras de Pontevedra, una zona, por cierto, de compraventa de drogas. Cuando desapareció, estaba en trámites de separación de él, de Julio Araujo, su expareja, aunque Sonia por aquel entonces ya tenía una nueva relación con la que estaba muy ilusionada. La familia de Sonia asegura que su expareja Julio le acosaba. De hecho, estuvo 2 años imputado, pero en 2015 la jueza archivó el caso por falta de pruebas. Pues bien, esta mañana los agentes de la Policía Judicial y Científica han rastreado de nuevo la propiedad en presencia de Julio, cuya familia es dueña del terreno. El exmarido de Sonia por el momento no ha sido detenido a estas horas de la noche. En el registro la policía ha empleado esto que están viendo, es un georradar.
Es un aparato que se encontraba en la parte trasera de la finca donde han ido a examinar ese terreno. Se trata de un aparato que permite ver si hay cuerpos enterrados a 2 metros bajo el suelo y además del georradar, la científica también ha llevado uno de sus laboratorios móviles. Pues bien, este que van a ver ha sido también el momento en el que ha llegado una dotación de bomberos a la casa. Han vaciado un pozo para buscar cualquier pista que pueda arrojar luz sobre el paradero de Sonia. Su familia, encabezada por su hermana Mari Carmen, ha conseguido reabrir el caso y la Fiscalía pide además que se le practique a su exmarido una prueba neurológica para saber si está mintiendo. Antonio. Bueno, tenemos a Mari Carmen, que es hermana de Sonia Iglesias. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado para que de pronto se haya reabierto el caso y se haya producido esta investigación, este rastreo que hemos comentado anteriormente en la finca del exmarido de su hermana Sonia? Pues este rastreo, la verdad, nos ha pillado por sorpresa porque no sabíamos nada de él, porque el caso se ha reabierto, pero se mantiene el secreto de sumario y no sabíamos nada de ese rastreo. ¿A usted no les informó, a usted concretamente no le informó la policía de que se iba a llevar a cabo este rastreo, esta búsqueda, que aparentemente ha concluido sin resultados, ¿no? ¿O tiene usted alguna noticia al respecto? No, de momento no tenemos ninguna noticia al respecto. Lo que sabemos es que el caso se ha reabierto por el mismo juzgado que anteriormente se había archivado y que el caso se mantiene en secreto, por eso nadie sabía del rastreo en sí. Y por eso le insisto, Mari Carmen, ¿qué ha llevado a reabrir el caso? ¿Ha habido algún indicio, alguna prueba que pudiera, en fin, concluir con que fuera encontrada su hermana? Pues si hay un nuevo indicio, la policía no nos lo ha comunicado precisamente por eso, porque hay secreto y no nos lo han comentado. Entiendo que sí, porque si no, no llevarían a cabo este tipo de rastreo. En todo este tiempo han pasado 8 años. ¿La única persona investigada en relación con la desaparición de su hermana ha sido su exmarido, Julio Araujo? ¿Perdón? Que si ha sido solo su exmarido, Julio Araujo, el exmarido de su hermana Sonia, la única persona que ha sido investigada por su desaparición. Sí, y ha sido hasta ahora la única persona imputada por ese mismo hecho. ¿En qué condiciones estuvo el exmarido de Sonia? ¿Qué clase de imputación se le hizo y si eso le llevó a la cárcel, no le llevó a prisión preventiva? ¿Fue de alguna forma luego puesto en libertad? ¿Cómo fue? Recuérdelo. Sí, fue imputado en su día como presunto privador de libertad de mi hermana, como posible, pues como si fuese un secuestro. Pero se abrió juicio oral y con las declaraciones que hicimos tanto él como nosotros y el resto de testigos, la jueza entendió que no se podía llegar a un juicio y entonces el caso quedó archivado. En el momento de la desaparición de su hermana, ¿ya estaba separada de Julio? Es que realmente nunca han estado casados, eran pareja. Llevaban conviviendo casi 20 años y había llegado un momento en que mi hermana había decidido que su relación no siguiese adelante. Y en esos momentos había alguna... Bueno, dice su hermana, había decidido efectivamente que ya no iban a seguir adelante con esa relación. ¿El hijo de ambos en qué situación quedaba? El hijo de ambos pues quedaría en la vivienda que compartían, que era propiedad de mi hermana y sigue siendo, y el que tendría que abandonar la vivienda que compartían sería su pareja, Julio Araujo. Ese era un acuerdo mutuo entre ambos y así lo habíamos entendido tanto la familia de Sonia como todos sus allegados. Sin embargo, la parte de Julio Araujo pues no sabía nada de ese tema. ¿Y su hermana jamás denunció ningún trato de maltrato por parte de Julio Araujo, ni ninguna amenaza antes de la desaparición? O sea que su relación tensa, pero no había llegado a la violencia, ¿verdad? No, que nosotros sepamos no ha habido ninguna denuncia al respecto. Lo que sí había era en los últimos meses pues como una especie de acoso por parte de él
porque como mi hermana estaba iniciando una nueva relación con otra persona, pues él la vigilaba, él controlaba el móvil, la llevaba al trabajo, la iba a recoger. Entonces sufría ese tipo de acoso por parte de su pareja. Bueno, Mari Carmen, vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar a ver qué concluyen estas investigaciones que se han impulsado nuevamente al hilo de reabrirse el caso y la búsqueda, en este caso de su hermana, en esa finca propiedad de su exmarido o de su expareja, Julio Araujo. Gracias, Mari Carmen, y muy buenas noches. Gracias. Sí, Lo primero que yo creo que es muy importante que la gente sepa que cuando se archiva un caso, en realidad el caso no se abandona, y eso es muy importante saberlo porque hay muchísimas personas desaparecidas. De hecho, mira, este estaba archivado y por eso te digo, hay muchísimas personas desaparecidas en España, pero tanto la policía como la Guardia Civil insiste mucho en que la gente tenga constancia de que con el más mínimo indicio que se produzca, inmediatamente se reabre ese caso y se continúan las investigaciones. En este caso, además, solamente ha habido un imputado, como decía, es una persona investigada, pero claro, para que esa persona estuviera investigada y para que se llegara hasta ahí, hay un montón de investigaciones y de declaraciones que la policía toma que no aparecen en el sumario de ninguna manera, porque a menos que a las personas que estén investigando las lleven a declarar a la policía, eso no se recoge en el sumario, con lo cual ha habido muchísimas investigaciones que se han hecho en este caso como en todos. Y eso es muy importante saberlo, hombre, para tranquilidad de todos, para que sepamos que los casos siempre pueden seguir adelante y que cualquier cosa que cualquiera en este momento pudiera encontrar de Sonia o de cualquier persona desaparecida serviría para... Lo que pasa es que inevitablemente las familias piensan que la intensidad con que se llevaba la investigación se paraliza. Lo cual es cierto, la intensidad, eso explica un poco el desaliento que esas decisiones producen en el ámbito familiar cuando dice se le da... Pero es que tiene que haber un plazo. Y yo reconozco que me pierdo un poco en la eficacia o en los posibles resultados que puedan obtenerse de un rastreo de una finca que ha sido rastreada, que fue rastreada en su momento y que entiendo que fue rastreada con toda la intensidad imaginable, y que 8 años después, 8 años, es que 8 años es mucho tiempo, Sí, pero... 8 años se vuelve con el yo no tengo la impresión de que se hace un poco a veces casi por sistema, por agotar la más mínima posibilidad. Claro. Pero ¿qué se puede encontrar 8 años después que no se haya encontrado 8 años antes? Es que no sabemos la pista que fue rastreado con la misma intensidad. Oye, que vamos mal de tiempo y quiero que repasemos los periódicos, las portadas. El Mundo, periódico que dirige Paco Rosell, destaca como noticia más importante que el Tribunal Constitucional ha tumbado el parche de la ley Wert, el que fue ministro de Educación, Ignacio Wert, para escolarizar en español en Cataluña. Considera el Constitucional que el sistema para pagar un colegio privado a quienes lo soliciten invade competencias de la Generalitat. El revés judicial condiciona los planes del Gobierno para intervenir con el 155 y que se garantice el castellano como lengua vehicular en la enseñanza también en Cataluña. Claro, el sistema que pretendía ver, que si no lo pagaban los colegios públicos catalanes, pues el Estado daba un dinerito a aquellas familias que quisieran que sus hijos fueran escolarizados en español en colegios privados. Y pagaba esa matrícula y ese... 6.000 euros. Pero es que es el mundo constitucional, es que tú te has metido en unas competencias que no te... Ver lo que hizo fue un parche ante la inaplicación de las propias sentencias del Tribunal Constitucional sobre la... eso es lo que habría que haber hecho. Que era lo que tenía que haber hecho. Es que el Tribunal Constitucional... Y luego lo que me ha sorprendido muchísimo es que el Tribunal Constitucional se haya resuelto sobre un tema que se planteó posteriormente sobre el recurso que presentó la Generalitat al respecto sobre el abono de esas cantidades a los colegios y no haya visto el recurso anterior del Gobierno a una ley catalana sobre la ley de educación. Es que lo cual da la sensación, de que el Tribunal Constitucional, en vista de que había varias sentencias que iban todas en contra del nacionalismo, ha intentado compensar de alguna manera, porque si no, no se entiende que se pronuncie sobre un recurso del 2013 y no sobre un recurso del 2009. Pero paradójicamente podría darse la circunstancia, si fuera un gobierno, en fin, poco... digamos, sensible con la aplicación y el cumplimiento de la ley, podría hacer lo mismo que ha hecho la Generalitat. Dice usted, señor de Constitución, me dicen que esto es inconstitucional, ¿no? Escolarizar en español, según la ley Wert, en colegios privados a chicos cuyos padres quieren que estudien en castellano. Vale, muy bien.
bueno, pues yo lo voy a hacer. Voy a desobedecerle a usted, igual que hace la Generalitat, con todas las leyes que ustedes han sentenciado en contra. En esa dinámica no puede. Claro, no, claro, es que al final te pones en pero ese... claro, el gobierno no pones en ese trance, pero ha buscado un trance. Que te pones en ese trance y dices, bueno, pues... Es que de verdad esto... Ahora llega en un momento delicado, es el peor momento en el que puede llegar la sentencia del Constitucional. Bueno, sobre Ana Gabriel comentáis que huye a Suiza para hacer propaganda internacional contra España, ¿verdad? Es que es lo que está haciendo ya de momento. Esta señora está vendiendo mercancía averiada allí. Que Rajoy frena la salida inmediata de Luis de Guindos del gobierno, que Narcís Serra responsabiliza al Banco de España del agujero de Cataluña Caixa. Bueno, es tremendo, porque son 700 millones de euros de agujero. Es tremendo el silencio que se está haciendo sobre dos casos. Curiosamente, el agujero es exactamente igual, 740 millones de euros, que es el agujero de Cataluña Caixa, el señor Narcís Serra, que ahora hoy dice que la responsabilidad es del gobernador o del Banco de España. Y en segundo lugar el tema de los ERES, es decir, otros 740 millones. Y se hace bastante silencio sobre esos dos casos que son de una enorme gravedad frente a los espectáculos. ¿Quién fue vicepresidente del gobierno, además de rato, quién fue vicepresidente del gobierno con el señor Aznar entre el 96 y el 2000? Hubo además de... ¿Quién fueron los vicepresidentes del gobierno? Imagínate que algún ex vicepresidente del gobierno de Aznar hubiera sido responsable de una de estas cajas y lo hubiera... En fin, le hubiera hecho una avería una de estas cajas de 700 millones de euros y estuviera respondiendo. Sería la portada, vamos, habría quemado minutos de televisión y de radio en alguna... Hay que recordar, Antonio, cómo salió Narcís Serra del gobierno. Hasta el infinito. Cómo salió Narcís Serra del gobierno con el tema de las escuchas del CSIC. En fin, está claro que no llueve a gusto de todos. No. ABC destaca el nuevo rostro de la señora Gabriel. Ana Gabriel frustra el exilio suizo de Puigdemont. Dice ABC, la líder de la CUP busca relanzar su carrera política en Ginebra, presentándose como una mártir de la justicia española y compitiendo con su socio en el golpe independentista. Y vemos ya la metamorfosis ideológica dice la metamorfosis ideológica del no nos moverán a fugarse a la capitalista Ginebra, dice, le ha seguido la estética. Ana Gabriel, que se presentó ayer ante los medios suizos con un peinado alejado de su estética radical habitual. Bueno, ya lo ven ustedes ahí. En la segunda portada de titulares, a veces destaca que el Tribunal Constitucional anula la ayuda de 6.000 euros para escolarizar en castellano en Cataluña en esos colegios privados. Considera inconstitucional la vía que diseñó el ministro Wert en la LOMCE. La Generalitat estaba obligada a financiar colegios privados a las familias que lo solicitaran. Eso es lo que había pedido el gobierno. Y declaraciones, hombre, de la infanta Elena sobre los toros. Amar la fiesta es amar a esta España en la que cabemos todos. La infanta Elena recibió el galardón en nombre de los aficionados, el premio Taurino ABC, en nombre de los aficionados en una gala que reunió a lo mejor del mundo del toreo. Y también destaca que Macron presenta una ley que prevé multas y penas de cárcel para la inmigración ilegal y que las exportaciones españolas batieron su récord en 2017 y España gana peso en el comercio mundial. El País destaca el secesionismo se repliega ante la acción de la justicia. La líder de la CUP, huida a Suiza, anuncia que no va a comparecer en el Supremo. El presidente del Parlamento elude modificar la ley para investir a Puigdemont y Artur Mas reniega del proceso separatista y dice que la independencia fue solamente simbólica. También habla del chavismo, hombre, que el chavismo va a consumar su golpe de Estado en una doble elección sin garantías. El régimen aprovechará el rechazo opositor para hacerse con la Cámara en Venezuela. Y Sánchez, que recurre ahora a los exlíderes del PSOE para mostrar unidad. Destaca también El País. La Razón, Puigdemont pide a Jordi Sánchez de presidente y a Turull como recambio. Los dos están procesados, uno en la cárcel y el otro en libertad condicional. Es un chiste. Con lo cual no será ninguno de los dos. Claro, ninguno de los dos. Sin gracia. Tiene la tercera opción que... Dice La Razón que el Supremo ordenará hoy la detención de la prófuga Ana Gabriel, dictando esa orden internacional de búsqueda. Propone sustitutos con causas judiciales para que roten en el cargo y mantener el control. Y luego, esta foto es la de gente que está, claro, estamos hablando de... Dice, llévese un preso político por 80.000 euros. Santiago Sierra vuelve con polémica a Arco con la obra Presos Políticos, un conjunto de retratos entre los que incluye a Oriol Junqueras o Jordi Sánchez junto a Andrés Bódalo o los detenidos por la paliza de los guardias civiles de Alsasua. A la venta por 80.000 euros. Pero esto, vamos a ver, ¿esto qué arte es? ¿Esto qué es? ¿Arte o cagada? Hay que decirlo claramente, hombre, por favor.
¿Y en Arcos se expone esto? Pues parece que sí, pero ya sabes que en torno al arte siempre ha habido mucha mentira y al final la espuma del arte se paga casi más que el arte a veces. Bueno, he dicho una palabra que no debía haber dicho. Esto es lo que es un insulto, y sobre todo a las personas, en algunos casos, que han sido víctimas de algunos de estos, los que, según aquí el autor en cuestión, considera presos políticos. El arte a veces tiene mucho de provocación, pero me parece que esto... Que le pregunten al concejal al concejal de Jódar en Jaén, o a esa señora embarazada a la que le zurró en Úbeda, ¿no? A la heladera, a la peligrosa heladera. Es que para provocar hay que tener... A ver si es un preso político, ¿no? Para provocar o a los pobres guardias civiles de Alsasua que los apalearon. No, pero Antonio, que vamos a ver, el arte tiene mucho de provocación, pero para provocar hay que tener mucho arte, y aquí no lo veo por ninguna parte. Y aquí no hay ni ingenio, pero además la provocación no es una cuestión de provocación. Ya ha conseguido la portada. Y una portada, efectivamente. Ya tiene una portada. Pero vamos a ver, cuando hay arte comprometido y para reivindicar algo y tal, pero es que yo creo que muchas veces lo que sucede es que se quiere justificar hacer ruido sin arte dentro de los foros de arte. Y eso es el gran problema que me dicen que... el propósito que pero da igual, no creo que lo vaya a vender, ¿eh? La Vanguardia, el TC pone límite al gobierno sobre la inmersión en catalán, el tribunal tumba el plan Wert por invadir competencias de la Generalitat, y la sentencia llega en plena ofensiva del PP para favorecer el castellano. Claro, es que la oportunidad del Tribunal Constitucional, algún día habría que saber qué pasa aquí. En un momento en el que el gobierno está trabajando es la posibilidad de que, en virtud del artículo 155, se garantice el castellano como lengua vehicular a aquellos padres que lo deseen para sus hijos, así de libre y todo esto. Resulta que el TC, oye, saca adelante, publica la sentencia. Cuando tiene ahí muerta de risa la sentencia sobre el tema del aborto. A ver cuándo dicen algo, hombre, estos señores también. De una puñetera vez, que ya está bien. Bueno, el juez dictará orden de detención contra Gabriel, dice también La Vanguardia. O Puigdemont quiere crear la Casa de la República en Waterloo. Las atribuciones que reclama Junts per Catalunya para Bruselas chocan con la prevención de Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, son titulares de la prensa que les invitamos a que lean hoy, naturalmente, tranquilamente. Hacemos una pausa y volvemos para cerrar nuestro barómetro y concluir el programa. Venga. Antes de marcharnos, vamos a recordar, Susana Ollero, qué va a ser hoy noticia. Hoy miércoles. Hoy miércoles, ya 21 de febrero. Pues arrancamos en Madrid, donde el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, citará a la ex portavoz parlamentaria de la CUP, Ana Gabriel, como ya saben, como imputada por delito de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista. Ella ha anunciado que no asistirá y que permanecerá en Suiza, donde se encuentra actualmente. Pues bien, si no comparece, el juez dictará automáticamente una orden de detención, tanto nacional como internacional, contra ella. Además, Ciudadanos cerrará la primera ronda de reuniones con las principales fuerzas políticas para promover esa reforma electoral, y lo hará con el PP, al que exigirá el apoyo en cumplimiento del pacto de investidura. Y por último, en unas horas se celebrará un acto de apoyo, como ya saben, también al presidente boliviano Evo Morales, con la presencia del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y también de Pablo Iglesias. Antonio. Muy bien, Susana. Y hoy tenemos cita con Fernando de Aro, Entre Dos. Es el título de su programa. Vamos a ver a qué dos entrevista hoy Fernando de Aro. Muy buenas noches, Fernando. Adelántanos algunos contenidos. Venga. Buenas noches, Antonio. Tenemos como invitados en Entre Dos a Carmen Linares hoy y a Rafael Núñez Florencio. Carmen Linares es la gran mujer cantaora, la mujer que aprendió flamenco de Morente, de Camarón, de lo más granado del cante, y que ha hecho del flamenco un lenguaje que entiende todo el mundo en este momento. Carmen Linares está en los escenarios con un espectáculo dedicado a Miguel Hernández, pero Carmen Linares también ha cantado a otros poetas, como Juan Ramón Jiménez o como a Federico García Lorca. Vamos a intentar comprender con la ayuda de Carmen Linares qué es el duende, por qué canta Carmen Linares también, por qué nos sigue gustando tanto el flamenco. Y con Rafael Núñez Florencio vamos a hablar de la transición. Ya sabes que hay muchos que la critican, que hay muchos que critican la Constitución del 78. Rafael Núñez Florencio es un historiador que ha estudiado cómo se hizo la transición y cómo ahora se cuestiona. Muy bien, gracias, Fernando. Enseguida te damos paso. Antes cerramos el barómetro, Lucía Núñez. ¿Cómo ha concluido?
Pues Antonio, hoy les preguntábamos a nuestros espectadores si creen que Suiza entregará a Ana Gabriel si España pide su extradición después de que mañana, como creemos seguramente, no se presente ante el Tribunal Supremo. Pues bien, un 49,2% de los espectadores creen que Suiza no entregará a Ana Gabriel frente a un 50,8% que cree que no, Antonio. Un exceso de optimismo por parte de los espectadores del programa. ¿Un optimista mal informado o un optimista bien informado? Esa es la cuestión, ¿no? That is the question. Adiós, Paco Rosell, adiós. Muy buenas noches. Buenas noches. Antonio Roble, gracias también a ti, Carmelo Encinas. Buenas noches. Muy buenas noches, que paséis buenas noches. Y ustedes también, disfruten de Entre Dos con Fernando de Aro.